Ok, ahora sí, estamos de vuelta. Oh, tenemos intro aquí. Ah, bueno, sí, por supuesto. A ver, ¿qué tal está la intro? Ok. Chie. O ¿cómo se pronunciará? Por cierto, no estoy seguro siquiera si el juego tiene doblaje. Em, la verdad es que no tengo idea. Realmente no tengo idea de casi de nada de este juego en general. Entonces, bueno, de todas formas, como dice en el título, es literalmente la primera vez que lo voy a jugar. Entonces, no tengo ni puta idea de qué esperar, pero sinceramente, por cómo fue Persona 5, espero que sea bastante divertido también. Ok. Tiene unas vibras también un poco diferente a lo que sería Persona 5, que es un poco más acid jazz. Em, pero está bastante bien. Ok, nada mal el intro. Entonces, a ver. Y luego, Persona 4 Golden. Oh, wow, está muy bonita la pantalla de inicio. Pulsa cualquier botón, ok. Cualquiera. Ok, voy a checar primero los ajustes. A ver, voy a también... Antes voy a ver algo por aquí. Oh, ¿dónde quedó mi teléfono? Oh, ya lo vi, creo que ya lo vi. A ver, regreso. Ok, listo, regresamos. A ver, voy a checar algo por aquí súper rápido también en el teléfono. Me gusta tener también lo que es el Stream Manager de Twitch en el teléfono para que no se me pase nada de nada. Ya sea seguidores, ya sea la última vez, incluso la raid. Me confundí del nombre de la persona, del streamer que me hizo la raid a mí. Entonces, sí la anduve cagando un poquito e incluso le agradecí a otra persona que no me estaba haciendo la raid. Básicamente a un follower, a un seguidor de quien me hizo la raid. Entonces aprovecho si es que llegase a verlo, aunque la verdad lo dudo un poco, pero puede ser. Un saludo para Farkov, quien fue obviamente quien me hizo la raid, ¿no? Y llegaron bastante gente por acá. La verdad, estuvo súper cool. Y como también fue primera vez que me pasaba, sí me puse un poco nervioso incluso. Entonces, la verdad es que estuvo muy buena esa experiencia. Y una vez más, un saludo para Farkov 1. Entonces, a ver. Ok, listo. Entonces ya tengo aquí ya lo que vendría siendo la lista. Por si cualquier tipo de notificación, ya sea seguidor o lo que sea, básicamente, va a aparecerme aquí en el Stream Manager. Y también, de paso, tengo doble chat. Como para que ya no hayan excusas de que se me pase algún comentario en el chat. Y bueno, a ver, una última cosita nada más que me quiero cerciorar. Ok. Ok, vamos bastante bien entonces. Vale. Ok, entonces dice confirmar, pero que confirmar qué cosa. Música. Por lo general, la música lo dejo un poco atrás en cuanto a la voz. Por ejemplo, siempre le doy muchísima prioridad a lo que viene a ser la voz, siendo que me gusta prestar demasiada atención a las actuaciones de doblaje. Entonces me imagino que sí tenemos actuación de doblaje, ¿no? Efectos de sonido, yo priorizo la música un poco
a diferencia de los efectos de sonido. Entonces, unos 2 puntos más. La voz sí al máximo porque, de nuevo, es muy importante para mí. Y tal cual como jugué Persona 5, esta vez el doblaje también va a ser, o al menos yo lo prefiero que sea en inglés, ya que lo había mencionado anteriormente también, el doblaje de Persona 5 me pareció increíble. Entonces, vamos a dejarlo en inglés. Y esperemos a que también esté bueno, ¿no? A ver, entonces, aquí en inglés dice partida. Oh, ¿quieres volver sin...? Ok, no. Si no, entonces vamos a confirmar aquí de una vez. Los ajustes se han modificado y también dice texto automático. No, porque me gusta leer a mi propio ritmo, memoria de la post del cursor. No tengo idea que sea. Memoria de órdenes de combate. Ah, eso es para que te guarde tus opciones preferidas en el combate. Ah, ok, está bien. Memoria de la persona equipada. Ya, sí, también está bien. Para no tener que elegir el persona cada vez que entremos en batalla, ¿no? Notificación de guía de programas. Guía de programas. Notificar automáticamente cuando se actualice la guía de programas. Supongo que eso debe ser el tutorial y pues no es del todo importante, así que supongo que no. Cámara invertida, no. Velocidad de cámara. Ok, solo tiene 2 niveles más, entonces dejémoslo en 4. A ver si es que no es demasiado rápida también. Dice funciones de red. Me imagino que pues tiene recopilación de datos, me imagino que es eso. De cada partida, de cada jugador. Supongo que es eso, porque ni cagando este juego que es súper antiguo tiene online, ¿no? Entonces, lo dudo. Pero no creo que tenga online. ¿Qué va a tener este juego online? Bueno, a ver, subtítulos de anime. ¿Qué significa eso? Cambiar los ajustes de los subtítulos en las cinemáticas. Pues no sé qué significa, pero a ver qué tal está. Contraste. Ok. Por ejemplo, soy muy fan del contraste alto. Pero aquí, teniendo la referencia, creo que en 5 sería demasiado. Creo que en 4 estaría más que bien. Ajá, se vería un poquito de más saturado tal vez si lo ponemos en 5. ¿Qué más? Ok, parece que eso era todo por este apartado. Y ¿qué tenemos aquí? Controles. Ok, controles no voy a mover nada porque siempre me gusta muchísimo jugar con los controles estándar de defecto. Entonces tal cual se va a quedar. Tal cual se va a quedar. Siempre me gusta en cada juego, siempre me gusta primero experimentar lo que son los controles por defecto y luego ya cuando agarro un poquito más el ritmo del juego, cuando ya tengo un poquito más de experiencia, es cuando digo, ok, es momento de mapear mis propios botones. Y si no siento la necesidad de hacerlo es porque los controles estándar, los controles bases, pues son lo suficiente cómodos, ¿no? Entonces, ok, canales de TV, ver varios programas de televisión. Supongo que puede ser como la TV del GTA, por ejemplo, que existe TV y pasan anuncios y todo el tema. Pero supongo que ha de ser un poquito más simplificado tal vez. Imagino que sí, puede que sea eso. O si no, vamos a darle a ver como para curiosear antes de entrar en el juego, como si... Dice, aquí puedes ver programas que profundizan en Persona 4 Golden. Se irán añadiendo más programas a medida que avances en el programa principal de... ¿será programas? ¿Se estará refiriendo a los capítulos? Esperamos que los disfrutes. Ok, es un montón de texto, pero supongo que de todas formas han de ser como un poquito de spoilers. Entonces no lo vamos a leer por ahora al menos. Y creo que ya es hora. Ya es hora de empezar una nueva partida, ¿no? Entonces pues vamos allá.
puedes conectarte a PlayStation Network para acceder a más funciones de Persona 4 Golden. A ver, voy a aquí un momento ocultar mi captura porque puede que tenga que pasar información o tal vez no. Nada más para asegurarme de no liquear nada y ser un poco precavido. A ver. Oh, ok. Básicamente sí. Justamente como lo había deducido en el menú principal, estas funciones, según... Bueno, sí, son online. Básicamente es que te va diciendo el porcentaje de decisiones que la gente ha tomado en comparación a lo que tú vas haciendo, ¿no? Entonces es como que un pequeño input para que el juego te informe que cierto porcentaje de personas tomaron esta decisión y cierto otro porcentaje de personas tomaron esta otra. Es bastante parecido como los juegos de Telltale Games, por ejemplo, como The Walking Dead, Wolf Among Us y juegos de ese tipo, ¿no? Pero este es un juego RPG por turnos, entonces no es tal cual un pelijuego, ¿no? O una serie juego incluso. Pero bueno, a ver. Oh, la pantalla de dificultad. Selecciona la dificultad antes de iniciar. También, como lo he mencionado repetidamente anteriormente, nunca me voy ni por la dificultad. Oh, dice, la dificultad no afecta a la historia, así que elige la que prefieras para jugar cómodamente. Ok, retomando el tema, nunca he sido de las personas que o me voy muy fácil o a fácil, y tampoco de las que se va difícil o muy difícil. Siempre he sido una persona que me gusta experimentar la experiencia estándar, la experiencia que se supone que la mayoría de personas tienen, y entonces simplemente vamos con normal. Nunca he sido como que... Nunca me ha gustado complicarme la vida, ni sobre simplificarla tampoco. Entonces, en estos temas siempre busco un muy buen balance y creo, en mi opinión al menos, que normal es la mejor de todas. Dice, cuando finalices el juego una vez, podrás cambiar la dificultad en el menú del sistema. Empezar con dificultad normal. Ajá. Vale, relájate y disfruta del juego. Oh, una de las cosas que también estaba un poco preocupado acerca de este juego es que, como por ejemplo, el Persona 5 original no tuvo subtítulos en español. Entonces dije, puta madre, si este juego es un poquito más viejo, pues está la posibilidad de que esté completamente en inglés, tal cual como lo estuvo Persona 5. Entonces, era algo que me preocupaba un poquito, pero pues está en español, así que no voy a tener que traducir nada. menos una cosa menos de qué preocuparse, ¿no? Oh, es este mismo disclaimer, ¿no? De que aparece en Persona 5 también. Ok, entonces, a ver. ¿Qué es esto? ¿Un vehículo? ¿Una camioneta? ¿Cómo se llamaba este cuarto? Ya me olvidé. Igor. Siempre me he preferido decirle Igor en vez de Igor. Sé que la pronunciación correcta es Igor. Oh, The Velvet Room, ajá. Pero yo siempre he preferido decirle Igor porque suena un poquito más natural. It seems we have a guest with an intriguing destiny. Ok, parece que tenemos un huésped con un destino interesante.
My name is Igor. Ajá, Igor, tal cual, ¿no? I am delighted to make your acquaintance. Pero yo prefiero llamarle a Igor, por supuesto. No sé, siento que me gusta muchísimo más ese tipo de fonética. Igor. Me encanta este tema. Qué recuerdos, me trae muchos recuerdos. Obviamente yo no llego tan arriba, porque obviamente tengo una bueno, obviamente soy hombre y mi voz no es tan delgada como una femenina, ¿no? Entonces dice, me llamo Igor, es un placer conocerte. This place exists between dream and reality. Ajá. Mind and matter. Mind and matter. Ajá. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. Dice 0123445678. Hola, bro. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por acá. Dice nuevo seguidor. Ok, muchísimas gracias. A ver. Sí, tal cual aquí me aparece. Muchísimas gracias por el follow, mi bro. Gracias por estar por acá. Hoy, tal cual como dice en el título, vamos a jugar Persona 4 Gold por primera vez. Ya he jugado Persona 5 antes, pero nunca había jugado un Persona anteriormente a Persona 5. Entonces, la verdad es que tengo muchísimas ganas de darle a Persona 4 y obviamente estamos aquí para eso, tal cual. Dice, gracias por pronunciar mi nombre. No, es que de hecho como vi un montón de números dije, a ver, voy a intentar decirlos todos correctamente. Y entonces me dio risa. Dice, no vine por lo que te voy a decir, pero porque no tengo ningún seguidor. A ver, déjame leer de nuevo. Dice, no vine por lo que te voy a decir. Ok, vale, ya entiendo. Pero porque no tengo ningún seguidor. Y me podrías seguir, crack. Sí, claro, te puedo seguir. A ver, déjame. Bueno, pues más que todo para conseguir seguidores, hay que streamear y darle nada más, no te preocupes, poco a poco vas a ir acumulando seguidores también de la misma forma. Yo es que no tenga tantos seguidores tampoco porque apenas voy un mes que he empezado a streamear, entonces poco a poco, con un poco de constancia por supuesto, vas de a poquito acumulando seguidores. Y no solamente por el hecho de acumularlos, sino porque, por ejemplo, yo streameo porque siempre tuve la curiosidad de streamear. Entonces, y muy aparte también me gusta mucho lo que es el gaming en general, me gusta jugar juegos. Entonces un día dije, ok, si me gusta mucho jugar, ¿por qué no hacer de esto algo productivo y streamear mis horas libres de juego? Entonces, básicamente, eso es lo que estoy haciendo ahora. Sí, dice, sí, ya streameé una vez. Gracias, bro, por el consejo. ¿Qué estás jugando? Bueno, estoy jugando Persona 4 Golden. Es un JRPG por turnos. Entonces, básicamente, si es que has jugado Pokémon, básicamente la comparación que se le hace a la franquicia Persona y Pokémon es que Persona sería un Pokémon más para adultos. Básicamente es eso. Dice, no sé qué juego es, pero viene ahí. Sí, estamos jugando aquí y a ver si es que te quedas también. Porque es primera vez también para mí jugando este juego. Como lo había mencionado, solamente jugué Persona 5. Entonces, si hay un Persona 5 que se supone que existe el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, pues ese es el 4. Y bueno, eso vamos a jugar hoy. A ver, dice, es una sala a la que solo aquellos vinculados a un contrato pueden entrar. It may be that such a fate awaits you in the near future. Puede que en el futuro te aguarde un destino similar. Now then, why don't you introduce yourself? Ok, vamos a presentarnos entonces. Por cierto, este juego es un juego bastante viejito.
creo que salió entre 2010 y 2012, creo. Y Persona 5, si no me equivoco, salió en 2016 o 17. A ver, vamos a poner nuestro nombre entonces. A ver, ¿dónde está? ¿Tienen símbolos aquí? Siempre me gusta poner el símbolo de grados, porque mi nombre es Estefano. Y bueno, también puedo ir por Estefan, pero siempre me gusta ponerle ahí el símbolo de grados como para que simbolice una O. Pero parece que no la tenemos aquí. A ver. Oh, no lo tenemos tal cual. Bro, a lo primero pensé que eras inglés. ¿Pensaste que era inglés? ¿Por qué pensaste que era inglés? Sí, bueno, el stream está en español, pues. O sea, por ejemplo, en las etiquetas que tengo para el stream, tengo español e inglés, pero es también porque también hablo inglés. Entonces, básicamente, imagínate, ¿no? Que una persona de habla inglesa viene a mi stream y me comenta algo en inglés, pues también puedo responderle, ningún problema. Ah, dice, no sé, a lo primero parecía que hablaste inglés. Ah, sí, es que estaba repitiendo los diálogos de Igor. Estaba repitiendo lo que él dice. Ah, ok, ya estamos listos entonces. ¿O sabes qué? Bueno, sí, está bien, así estamos bien. Ah, por eso. Sí. Nada, sos alto, tipo. Gracias. Pero sí, me gusta mucho el tema esto de los diálogos en juegos y tal. Entonces, básicamente, ¿por qué no me deja darle a fin? What the fuck. Pues no me quiero poner un nombre largo. ¿Para qué necesito? ¿Tendré que rellenar todos los slots? Pero estaría un poco raro que sea así. Oh. Pues, ¿qué te puedo decir? No me deja darle a fin. No sé por qué. No sé qué hacer. A ver, déjame ver qué puedo hacer aquí. Dice XD. Si no, anda, pégale fuerte. De nada, mi crick. A ver, déjame... a ver, dame un momento para poder saber cómo puta madre se supone que haga esto. Le estoy dando al botón Options, pero no me deja pues poner mi nombre tal cual. Pues, ¿qué te puedo decir? No me deja... Bueno, voy a tener que rellenar todos los espacios, imagino, sí o sí. A ver, ¿con qué otro lo puedo rellenar que no sea tan invasivo? ¿Con puntos, tal vez? Oh, mira, sí tengo que rellenarlos todos. Pero tal vez... A ver, voy a hacer algo por aquí. A ver, voy a intentarlo de nuevo así. Oh, no. Oh, no. Ah, me borra todos los nombres. A ver, vamos a escribir de nuevo entonces. Ok, no me deja darle a... Ok, creo que ya más o menos le entendí aquí. Ok, vale, ahora sí. Oh, pero no me deja darle a fin. Voy a tener que rellenar todo esto sí o sí, entonces. Está bien, Oni-chan. Y te reloqueaste, hermano. Oni-chan. Bueno, voy a tener que rellenarlo de puntos. No me va a dejar de otra forma. Entonces, ¿proceder? Sí. No me va a dejar. Está súper extraño eso. Pero bueno. I see. Now, let's take a look into your future, shall we? Let's take a look into your future, shall we?
dijo. Dice, perdón, me emocioné. Ok, echemos un vistazo a tu futuro, dice. A la de la nada aparecieron un montón de polillas. Do you believe in fortune telling? Do you believe in fortune telling? Fortune telling, o sea, a que te lean el futuro, pues. Estas típicas personas que te leen el tarot en la calle, así de ambulantes. Básicamente a eso se refiere con adivinación. Rómpelo. ¿A qué te emociones con rómpelo? Oye, por cierto, cuéntame una cosa. ¿Estás viendo el stream en celular o en la PC? Dice, todas las interpretaciones se realizan con las mismas cartas, pero el resultado siempre es diferente. Ok. Life itself follows the same principles, doesn't it? Bueno, por eso mismo que la lectura del tarot, la lectura de la mano y lo que son el horóscopo, pues es por eso mismo de que siempre son las mismas cartas, pero que varían el significado. Es por eso mismo que la gente no se toma en serio las constelaciones. En celular, soy pobre, pipi. Ah, ok, vale. Más que todo preguntaba porque, por ejemplo, como tengo mis emotes... tengo emotes para el canal. Entonces no es necesario ni suscribirse ni nada para poder usarlos. Entonces, por si querías usarlos, nada más. Por ejemplo, porque, mira, voy a poner un emote acá. Pero probablemente ni siquiera vas a poder ser capaz de verlo, siendo que solamente se pueden ver en la PC con una extensión. Dice, la propia vida se rige por los mismos principios, ¿no es cierto? Ajá. The tower in the upright position represents the immediate future. It seems a terrible catastrophe is imminent. Básicamente es el mismo, es el mismo intro que Persona 5. Nada más que aquí el Velvet Room, pues es una limusina. Dice, la torre del derecho representa el futuro inmediato. Ok, el futuro inmediato pues se refiere a que está a punto de pasar, ¿no? Parece que una catástrofe terrible es inminente. The card indicating the future beyond that is... La carta que indica el futuro que aguarda más allá de eso es... The moon in la the luna. upright position. Ok, nuestra carta entonces emblemática en este juego es la luna. This card represents a hesitation. Ok. And mystery. Very interesting indeed. Mystery. Está muy chistoso el doblaje de Igor, porque por ejemplo en Persona 5 tiene otra voz, es otra voz la que representa a Igor. Dice, voy a llorar, si tuviera plata te iba a dar 1000 bits. Capa. Date vayo. A veces soy pena, perdón. Nah, no te preocupes, de hecho me haces reír incluso. Por cierto, ¿de dónde eres? Entonces, a ver, esta carta la carta luna representa duda y misterio. De hecho, es muy interesante. It seems you will encounter a misfortune at your destination, and a great mystery will be imposed upon you. Ok. Bueno, dice, parece que encontrarás una desgracia en tu destino y recaerá en ti la tarea de resolver un gran misterio. In the coming days, you will enter into a contract of some sort, after which you will return here. En los próximos días aceptarás algún tipo de contrato y después volverás aquí. Ajá, tal cual como me pasó en
en Persona 5. Porque, por ejemplo, la voz de Igor en Persona 5 es súper grave. Es algo como "How goes your rehabilitation?" Algo así, ¿no? Que es su frase emblemática en Persona 5. Y tiene otra voz, pues, ¿no? Es mucho más grave. Dice, de Argentina, ¿y vos? Acordate, soy tu fan número 1. ¿Tu qué dice? A ver, ¿qué son esos motitos? Es que no los veo bien, a ver. Es que no los veo bien. Pero, por ejemplo, aquí en el teléfono me aparece que es el emote que te apunta y un corazón así. Pero aquí veo otros también. Pero como me queda un poquito lejos la laptop, casi no los puedo ver. Eres de Argentina entonces. Yo soy de Perú. También está ahí en las etiquetas del stream. Ahí sale donde dice español, English. Y también sale Latam y Perú también está. Ajá, precisamente porque soy de Perú, ¿no? Dice, en los próximos días aceptarás algún tipo de contrato y después volverás aquí. The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever lost. Ok, entonces tal cual como Persona 5 también dice, el año que viene supondrá un punto de inflexión en tu destino. Si el misterio no se resuelve, quizá pierdas tu futuro. Lo cual significa que vas a morir. My duty is to provide assistance to our guests to ensure that does not happen. Ok. Mi obligación es ayudar a nuestros huéspedes para garantizar que eso no pase. Ok, básicamente sí. Igor te ayuda, pues, ¿no? En todo lo que va en tu camino en el juego. A ver, dice... tranqui es ese. Bien ahí, crack. Fan número 1. Ay, no vi. Yo lo soy, bro. Felicidades. Gracias. No se estén peleando, tranquilos. Todos podemos ser amigos aquí. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo estás? Dice, mi obligación es ayudar a nuestros huéspedes para garantizar que eso no pase. Ajá. Básicamente, si nunca han jugado Persona... Bueno, yo también estoy hablando como si me los hubiese jugado todos. Pero al menos yo que he jugado Persona 5 casi como 3 veces para completar el juego y tener el platino incluso. Básicamente, Igor lo que representa es tu guía en todo el juego y es él también quien triggerea lo que son los eventos principales del juego, ¿no? Dice, vas mejorando, Estefano. ¿Mejorando? ¿Mejorando en qué aspecto? Pues porque podrían ser muchas cosas. Podría ser mi comentario, podría ser, qué sé yo, la calidad del stream. Podría ser, los jueguitos, que acá estoy trayendo un jueguito nuevo. Entonces, específicamente en qué necesito saber porque me ayuda muchísimo saber en qué voy mejorando y también para luego subirle mis stats a mis demás características. Dice, tranqui, ya siendo otakus, somos amigos. Ah, bueno, vale. A la bestia. Dice, he olvidado presentarte a mi ayudante. This is Margaret. She is a resident of this place, like myself. Me gusta mucho cómo es la inflexión de la voz de Igor aquí en comparación a Persona 5, porque como lo mencioné, no repito, en Persona 5 es "How goes your rehabilitation?" o algo así. Es súper grave su voz, es muy grave y aquí tiene hasta como que un tono juguetón y está súper chévere. Dice, ya tienes un fan. Ok. En eso vas mejorando. Sí, poco a poco con constancia. Tal cual le dije a Ciro también. Porque él dice que ha streameado, pero que no tenía ningún seguidor. Entonces, yo soy su primer seguidor. Dice, sin ofender, te nombraste
todo Japón. ¿Me nombré todo Japón? Ah, pero, o sea, no todo el mundo en Japón son otakus, pues, ¿o sí? Esta es Margaret, reside en este lugar como yo. Ok, sí, claro. Ok. My name is Margaret. I am here to accompany you through your journey. Oh, qué bonita está. Me gusta mucho su peinado. Ah, está está muy bonito su diseño. Está muy linda. Me llamo Margaret. Estoy aquí para acompañarte durante tu viaje. ¿Ok? We shall attend to the details another time. Veremos los detalles en otra ocasión. Ok, vale. Until then, farewell. Ok. Entonces, me dijo que después no, después de que pasara esta desgracia que nos va a pasar en el juego, después dice que me va a invocar de nuevo. Entonces, hasta entonces. ¡Ah, la cinemática! ¡Ay! ¿Esto es legal? I'm tired of diets. Enough with going to the gym. Good thing there's something even I can handle. Ok. Slim down this summer with the refreshing taste of Calorie Magic. Calorie Magic. And we're back. Now on to some juicy news. The Mayumi Yamano scandal. I'm sure everyone is Yeah, first he bags a singer, then he has an affair with a TV announcer on the side. Do chicks really dig politicians? Isn't it just stuff like money and connections? When you get down to it, financial and political clout is what matters. Hey, what is that supposed to mean? Well, what do you think? Ok. Pues la calidad de animación no es del todo buena, pero pues es un juego viejito, ¿no? Entonces se comprende. Well, I'm sure that you all know already, but at the end of this month, he will be transferring to another school. Oh, ok. Gosh, I can't believe this. Quiet down, guys. I'm not done yet. Quiet down, guys. A ver, deme un momento para prestar aquí atención a la trama. A las 4. Passengers headed for Inaba City and Yaso Inaba Station, please go to the other side of the platform. Ok. The scandal involves the Enka star Misuzu Hiragi preparing to tour overseas. Taro Namatame, a council secretary in the Inaba region, whom she married just last year, is now under suspicion of having an affair. Ah, la verga. What's more, his rumored mistress is the well-known TV announcer, Miss Should we Mayumi go Yamamoto. soon? Ah, la verga. question on everyone's minds is how this love triangle will affect. Ok. Entonces se supone que un político súper famoso básicamente está engañando a su recién esposa con una presentadora de noticias súper famosa también. Me di cuenta que los subtítulos pasan demasiado rápido en cuanto a las voces. Entonces, a ver si es que leen un poquito más rápido de lo normal para que no se queden atrás también. Porque no solamente estoy leyendo subtítulos también, sino que también estoy oyendo el doblaje, pues, ¿no? Hey, over here. Ok, ahora sí puedo, leer. A ver, dice... Ajá, en eso vas mejorando, ok. Dice, sin ofender, ajá. ¿Quién sabe? Yo soy rarito, quisiste decir, creo. Me va, esa le doy y vos, Steph. A la bestia. XD, mira, tranquilo. Oye, chamaquito, sí, malas palabras. Pero pues bueno, aquí Aquí tenemos buen léxico y hablamos malas palabras también. Entonces, si te van a retar por ahí, bájale un poquito el volumen. A ver,
Entonces dice voz de hombre. Voz de hombre que se refiere al de la derecha, ¿no? Ok, esta persona me va recibiendo. Well, you're more handsome in person than in your photo. Ok, eso está un poco fuera de lugar. Pero bueno, supongo que sí. Welcome to Inaba. I'm Ryotaro Dojima. I'll be looking after you. Oh, él va a ser nuestro guardián entonces. Supongo que no es necesario leerles los diálogos en todo momento, ¿no? Siendo que está ahí y ustedes mismos lo pueden leer, ¿no? Let's see, I'm your mother's younger brother, and that about sums it up. Entonces básicamente no solamente es tu guardián, sino que también es tu tío. Soy el hermano pequeño de tu madre. Y no me enrollaré más, dice. Es un placer. Aunque creo que lo está diciendo de forma sarcástica. You probably don't remember, but we've met. I've changed your diapers before, you know? Ok, me cambiabas los pañales. Ajá, supongo. This here's my daughter. Ok. Come on, Nanako. Introduce yourself to your cousin. Se ve un poquito fría tu hija. Se ve un poco tiesa la niña. A ver, dice. Le pega con la hojalata. Mi voz de hombre. Oni-chan. Parece que es una niña bastante, tímida. Hello. Hello. What are you so shy for? Ajá, sí parece que es un tanto tímida. Ow! Le pegó un zap en el culo. Porque a esa altura no llega a ningún otro lado. ¿OJ? ¿Cómo OJ? Ah, ya, ok, en la OJ. ¿Con OJ a qué te refieres? ¿Con J o J? ¿A qué te refieres con J? ¿O ya sabías que le iba a pegar? Well then, let's get going. Ajá, let's get going. My car's over there. Ok, vamos pues. Bueno, entonces básicamente... ¿alguien más? Ah, ok. No, sí, alguien más. Chica antipática. Antipática, ok. You drop this. Me gusta mucho su peinado, está muy bonito. Pero su modelo como que no le hace justicia a su retrato, ¿no? Como que no le hace para nada justicia. De hecho, yo creí que era una nena así chiquitita, como la otra. Dice, chancla para ustedes. Ok, vale, listo. Claro, sí, como que de dos formas me sonaba un poquito ojota. ¿Dónde he escuchado eso? Me recuerda algo. Y dije, ya. Chanclas, sandalias, qué sé yo, Crocs. Se te ha caído esto. Según yo, no se me cayó nada. No, it's yours. I saw you drop it. Que no es mío. O sí se me cayó algo. Es la nota en la que apuntaste la dirección de Dojima. De repente sí no me di cuenta de que se le cayó algo al prota. Parece que se te ha caído. Gracias. Whatever. All I did was pick it up. Ajá. Gracias por ayudar. Si vas a ayudar con esa actitud, pues mejor no lo hagas. Dice, en Argentina, jaja, la mujer le quiere dar, Fallo, le dio al palo. What's wrong? No mucho, me distraje aquí por aquí con una minita. Pero nada, ya voy. Se subieron en el coche y van hacia la casa de Dojima. Dojima, que es el guardián, pues, ¿no? El tío, básicamente.
Ok, es un pueblito. La locación aquí parece ser... Hay un montón de montañas en la parte de atrás. Gasolinera de la calle comercial de Inaba. Ok. Hi, welcome to Mole. Mall, ok. Amuel, ok, así se llama la gasolinera, va. Can you go to the bathroom by yourself? ¿Cómo le dices a la niña que vaya al baño sola? Ah, bueno, sí quiere ir. Ni modo. It's in the back, to your left. You know which way's left? The side you don't hold your chopsticks in. Eso fue un poco racista. Si es que lo leemos con un... Bueno, si es que lo escuchamos con una voz en inglés. Porque imagínate, pues, ¿no? Que alguien que habla inglés le dice a otra persona... Oye, el baño está a tu mano izquierda. Es la mano con la que no agarras los palillos chinos, pues. Imagínate eso. Dice... No me llore, Argentina, no me llore. Oye, es cierto, Speed estuvo en Argentina, creo ayer, ¿no? Ahora que me acuerdo. Te van a robar, huevón. Es un meme, no me banees, porfa. No, ¿para qué te voy a banear? No te voy a banear. I know. Jeez. Ok, ya lo sé. Joder, ¿no? Are you taking a trip? No realmente. Nos vamos a la casa de aquí del tío. No, we just went to pick him up. He just moved here from the big city. The Big City se refiere a Tokio, me imagino, ¿no? A city, huh? Ajá. Fill up my car while you're at it. Regular's fine. Right away, sir. Right away, sir. Good time as any for a smoke. Típico adulto de mediana edad fumador. Vas al instituto. De hecho, me transfirieron porque ya no me quieren más allá. Entonces por eso estoy acá. Does it surprise a city boy to see how little there is out here? Sí, supongo que le chocaría a cualquiera. There's so little to do, I'm sure you'll get bored fast. You'll either be hanging out with your friends or doing part-time jobs. Fíjate que los pueblitos a mí me gustan muchísimo más que las ciudades. Speaking of which, we're actually looking for part-time help right now. Ah, ya salió la chamba entonces. Ok, de medio tiempo, al menos después de la escuela. Dice, no sé, gracias, te amo, XD. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. O sea, que aún así sea ilegal, te pueden aceptar. Aunque creo que en Japón es diferente. Creo que te pueden aceptar en trabajo desde los 16, creo. Entonces tendría sentido, porque si se lo dijera a cualquier estudiante, y obviamente la edad legal para poder forjar un trabajo legalmente, obviamente, es 18, pues, ¿no? Entonces sería súper extraño, de hecho. Pero bueno. Oh, I should get back to work. Ok, ya se va a trabajar de nuevo, dice. Nanako te observa. Ah, Nanako se llama la nena esta. Ya empezó con las visiones. Are you okay? Sí, me dolió un poquito la cabeza nada más, pero todo está bien. Did you get car sick? Sí, supongo que sí, un poco. You don't look too good. Bueno, ya se me pasará luego. ¿Será agotamiento tras tantas horas de viaje? Ahora que lo dices, se te ve un poco mareado. ¿Está hablando consigo mismo? ¿O esos eran los pensamientos de la niña? You okay? Sí, todo va bien, todo va bien. No es nada, solo estaba un poco mareado.
No es nada. That's understandable. It must have been a long trip for you. Ajá, sí, supongo. Why not take a little walk? Get some fresh air. Just let me know when you're ready to go. Sí, supongo que ayudaría un poquito un paseo. Dice, bueno, chao, bro, tengo poca batería. Ah, ya listo, nos vemos luego entonces, Ciro. Oh, esta canción. Tell me why you did it. Oh, no me la sé pues, ¿no? Dojima, espero aquí. ¿Espero aquí? ¿O espera aquí? Ah, espero aquí, dice. ¿Por qué no sales a tomar el aire? La calle comercial está cerca de casa, así que podrás salir a ver dónde está cada una de las tiendas. Ok. Oh, ya nos sueltan. Ya nos están soltando para explorar. Dice, ayuda. Examina la mariposa azul para guardar tu progreso. Ok, vale. A la verga, la velocidad de caminar está súper rápida. A ver, ¿qué me dice la nena esta? ¿Estás bien? Oh, anda preocupada. ¿Observar? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo en orden para volver al coche? Ah, todavía no, vamos a explorar un poquito. Deberías dar un paseo. Chao, crack. Chao, Zero. Ahí nos vemos después, supongo. Ya me voy. Observar. Alumno perezoso. ¿Qué rollo? El próximo bus va a tardar un rato en llegar. Pierdes uno y se va todo a la mierda. Si tuviera moto, podría ir a donde quisiera y cuando quisiera. Ok. Oh, ¿puedo ir por acá? Dojima te está esperando, no deberías alejarte demasiado. Ok, vale. Supongo que es mientras exploro pasa la desgracia que dijo Igor. Ah, ok, no me deja ir a la estación. Oye, mira, está aquí esta misma tipa. ¿Nos conocemos? Pero si hace rato recogiste algo que se me cayó en la estación del tren. What the fuck? Nunca te había visto. ¿Qué hacías en la estación exactamente? ¿En la estación? Ah, aquella vez. Pero si se supone que pasó hace un momento, ¿cómo que aquella vez? ¿What? O pasaron días. No creo, se supone que apenas estamos llegando a la casa donde el prota se va a alojar. Entonces no tiene sentido. Nada, fui y ya. No tengo a dónde ir. What the fuck, resulta que ahora es ¿cómo se llama? Vagabunda. La chica se queda callada. Ok. Oh, te deja repetir los diálogos. Ah, ok, pero nada interesante, a ver. Ah, ok, nada interesante nada más, ok. Está pegadiza esta canción, pero siento que es un poquito repetitiva. Esta es la librería. Está bastante vacía. Bueno, todavía no puedo entrar por aquí. Observar. Ama de casa mayor. A la mierda, creí que era una mujer obviamente mayor, por supuesto. Ah, no, está bien, ama de casa mayor. Ah, ok, vale, le estoy cagando. Dice, ¿tienes algo que hacer en esta calle comercial? Está un poco de capa caída. Oh, vale, ok. Está un poco de capa caída. Pero tenemos de todo. Antes tenía mucha más vidilla, pero ahora solo vienen los 4 de siempre. Ojalá no hubiera un Junes en el pueblo. Es práctico, pero un poco triste. Ah, bueno, supongo que porque le roba ¿cómo se llama? Le roba la clientela, pues. Hay un hombre con aspecto duro aporreando algo en la parte trasera de la tienda. Ed, has decidido no entrar. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué dice Heartbreak? Es la canción Heartbreak. Es la tienda Marukyu Tofu. Marukyu Tofu, supongo que ha de ser una tienda de comida, ¿no?
Hay una anciana atendiendo. Una anciana, ok. Ah, sí es cierto que, por ejemplo, en Japón es muy común que en las áreas rurales, donde obviamente no están cerca a Tokio, a la capital, la población de ancianos es bastante más abundante, siendo que la calidad de vida en alrededor del país es muchísimo mejor, entonces la gente vive mucho más. Bueno, eso es lo que me contaron. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí tenemos dos personas conversando. Alumno, oye, ¿sabes qué ha pasado con mi aperitivo? Lo dejé en la nevera, pero ya no está. Me lo comí. Pensé que eran sobras. ¿Qué? Pues no eran sobras. Me lo estaba guardando para después. Vaya, lo siento mucho. Bueno, me voy a trabajar. Hasta luego, perdedor. ¿Cómo? Tenía muchas ganas de comérmelo. Parece que están en medio de una riña fraternal. Ah, son hermanos. Deberías dejarlos en paz. Ok, vale. Hay distintos productos en las estanterías. Ok. Hay una señora con aspecto simpático sentada detrás del mostrador. Aspecto simpático. Vaya, me gusta esta tienda. Es agradable. Es práctica, pero tampoco mucho. Se mantiene en un delicado equilibrio. Esto es lo que espero de la vida campestre. Ese sería yo. Yo diría algo como eso. Yo diría algo muy parecido a eso. Estuvo curioso. Sentí como si me hubiesen metido en un videojuego y yo diría tal cual eso, si es que fuese un NPC. Dice, Dojima te está esperando, no deberías alejarte demasiado. Ok, vamos pues. Still again. Oh, tengo que venir a ver aquí la mariposa esta azul. Sin datos. Ah, aquí puedo guardar mi partida, vale. Ah, ok, calle comercial. Vale. Bueno, entonces seguimos. ¿Tendrá algún diálogo nuevo? ¿Nos conocemos? No, nada nuevo. Me pregunto por qué... bueno, supongo que para ahorrar un poco de espacio, ¿no? En lugar de ponerle diálogo así como que extra, nada más terminando la conversación. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo en orden para volver al coche? Sí, vámonos ya. Dice, ayuda, pulsa registro durante un evento para ver el registro y saltar evento. Para omitir el evento íntegramente. O sea, para saltarte una cinemática, creo que se refiere. No puedo entender hasta ahorita la letra, absolutamente toda la letra. Por lo general es muy común que pase este tema con las canciones de producciones japonesas que también hacen producciones o canciones en inglés, y por lo mismo de que son gente nativa de Japón, pues obviamente la pronunciación y la dicción no va a ser tal cual como un nativo americano, pues, ¿no? Nativo americano me refiero no a los originarios, sino que a alguien que nació en Estados Unidos, para que no me anden funando después. Dice, has llegado a la residencia de Dojima. Ok. Durante el año que viene, este lugar será tu casa. Ajá. Pues aquí también me van a querer votar, porque se supone que es un café, ¿o no? All right. Let's have a toast. Ok, a ver, brindar con juguito me supongo, pero porque todos son menores de edad en comparación a Dojima, ¿no? Con juguito de naranja. Sí, claro, por supuesto.
So, your mom and dad are busy as always. They're Ajá. working overseas, was it? Ah, ¿se fueron al extranjero los padres? Pero eso está extraño, ¿por qué no se lo llevaron a él entonces? What the fuck. Típico, típica familia, bueno, en este caso japonesa, pero típica familia latinoamericana abandonando los hijos. A ver. I know it's only for a year, but getting stuck in a place like this because of your parents? It's rough being a kid. Bueno, sí, supongo, es lo que hay, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si no me llevaron tampoco? Well, it's just me and Nanako here, so it'll be nice having someone like you around. Sí, supongo que nos haríamos un poco de compañía los unos a nosotros, ¿no? Estaría bueno. As long as you're here, you're part of the family, so make yourself at home. Ok, gracias. Ajá. Sí, gracias. Me están recibiendo como uno más de la familia, entonces supongo que decir gracias sería lo más natural, ¿no? Come on, there's no need to be so formal. No quise ser formal, solo estaba diciendo gracias. Look, you're making Nanako all tense. Ok. Well, anyway, let's eat. Ajá, ya sé hambre. Oh, who's calling at this hour? ¿Qué hora es? Ah, no aparece la hora tampoco en este juego, igual. Dojima speaking. Mm-hmm. Yeah, I see. So where is it? ¿Dónde está qué cosa? All right, I'm on my way. Ok. Looks like I made the right choice to skip the booze. The booze. Ok. Eso es un pequeño de vocabulario, de hecho. En inglés, booze significa trago, básicamente. Trago de cualquier tipo. Por eso en la traducción aquí le ponen tal cual alcohol, porque puede ser cualquier tipo de trago, básicamente. Me gusta mucho la palabra booze. Se usa bastante también en letras de canciones, por ejemplo. Sorry, but I gotta go take care of some business. Go ahead and eat without me. Ok, yo me como tu parte, no te preocupes. I don't know how late I'll be. Nanako, you help him out, okay? Ok. Va a llegar tarde, supongo. Okay. Bueno, al menos esperemos que Nanako no nos esté diciendo que nos vayamos a acostar a cada rato. Dice, Nanako, está lloviendo. ¿Qué has hecho con la colada? ¿Con la colada? ¿Con la colada? ¿A qué se referirá con colada? What the fuck? I already brought it in. No. All right. Well, I'm off. Ok, ya se va. Sonido de la puerta.
imaginaba. Bueno, un detective, policía, vale. Detective lo dijo en el doblaje, en la actuación de voz. Y ahora las noticias locales. City Council Secretary Taro Namatame is under fire for an alleged relationship with a female reporter. Oh, este es el político que lo pillaron engañando a su recién esposa con una presentadora famosa de noticias. Típica es bueno, en este juego también los principales involucrados con la trama parece que son políticos también. En Persona 5 también básicamente son políticos. Dice, el secretario municipal Taro Namatame está en el punto de mira por una supuesta relación con una presentadora. Ajá, claro. His wife, Enka ballad sensation Misuzu Hiragi, revealed to this station that she will likely pursue damages. Su esposa, la cantante de baladas tradicionales Misuzu Hiragi, dice que lo demandará por daños y perjuicios. Si no me equivoco, creo que en Japón es legal demandar a tu pareja por infidelidad. Entonces aquí hay un poco... Obviamente porque el juego también se sitúa en Japón, hay un poquito de información cultural también, ¿no? In response, iTelevision has decided to cancel all of announcer Mayumi Yamano's televised appearances. De todas formas, no estoy seguro al 100% si es que es real esto que se puede denunciar si tu pareja te es infiel. Entonces, no estoy seguro, sinceramente, pero me ha parecido haber oído algo así, ¿no? Dice, como respuesta, iTelevision o Televisión ha cancelado todas las apariciones de la presentadora Mayumi Yamano. Básicamente, o la despidieron o nada más le han dicho, ándate para tu casa un mes. No puedes aparecer en público, al menos no por ahora. Until allegations of an affair with Mr. Namatame are resolved, she'll remain off the air and out of the public eye. Mientras se resuelve la acusación de su aventura con Namatame, no saldrá en antena ni estará en el foco mediático. Sí, supongo que sí. This is boring. Pero está bueno para saber un poquito de la trama. Qué aburrida eres tú, por cierto. At Junes, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. En Junes, creo que fue como lo pronunció, ¿no? Junes. Todos los días son días de agradecimiento al cliente. Vengan y prueben nuestros productos. Ok, pero ¿qué vende Junes? Every day's great at your Junes. Ajá, Junes. Every day's great at your Junes. Ok. ¿Le gusta el jingle del comercial? Aren't you going to eat? Me distraje un poco, sí, ya me dio hambre. Oye, por cierto, todavía no he cenado, entonces, sí, en un rato ya me estaré yendo también. Pero todavía, bueno, aquí van a ser las 8, faltan 20 minutos para las 8, entonces... 1 hora y media más, 1 hora y 40 más de stream estaría cool. Y también porque quiero saber qué pasa. Entonces dice, ayuda, puedes guardar la partida. Oh, ok, no ayuda de ayúdame, sino que ayuda. Puedes guardar la partida en el calendario del salón. Ok, el calendario. ¿Dónde está? Oh, aquí. No son... Oh, el calendario es aquí. Oye, esto se parece mucho a LeBlanc. Tiene como que una pinta bastante similar incluso. Incluso las escaleras estas están en la misma posición básicamente. Aquí del lado derecho estaría la entrada de LeBlanc. Corres por todo que esto sería el estante. Y pues subes a tu cuarto, ¿no? Pero a ver. Oye, pero no... Oh, ok, punto de guardado. Como se ha cambiado el idioma del texto, el nombre de prota... El idioma. ¿Cómo que idioma?
Pero si no he cambiado nada. De pronto se establecerá como Jun Narukami. Si quieres conservar tu nombre, vuelve a seleccionar el idioma inicial. Pero si no he hecho nada. Pero si no hice nada, what the fuck. Pero si no hice nada, ¿por qué salió ese aviso? Observar. Hay un programa de preguntas en la tele. Ok. ¿Tienes algún diálogo extra? Desconcertada. Deberías dejarla tranquila. Sí, de hecho no tenía pensado pasar mucho tiempo con ella. Observar. La cocina está ordenada porque no se usa mucho. Me imagino que el papá, para mucho tiempo afuera. ¿Podrías preparar el almuerzo si hubiera ingredientes en la nevera? Ok. Abres la nevera. Hay algo de arroz frito. ¿Quieres comerlo? Da igual. Lo dejas estar. Por si es que le da hambre a la niña, ¿no? Estás cansado del viaje tan largo. No deberías andar por la calle. Ok. Creí que era una habitación más. Esta es la habitación en la que te quedarás el tiempo que pases en la residencia Dojima. Ok. Y sí, también empieza siendo básicamente un almacén, ¿no? Oye, incluso el ángulo de la cámara es muy parecido a Persona 5. Muy, muy parecido. A ver, observar. Estás cansado del viaje tan largo. Deberías descansar. Ajá. Ok, Morgana, ya te escuché. Ok. Pero descansar en qué? Pero ¿por qué no se ve el ángulo de la cámara? What the fuck. Bueno, ¿quieres ir a dormir? Ajá. Vas a vivir en este pueblo durante 1 año, empezando a contar desde hoy. Ajá, 1 año vamos a vivir aquí, pues, ¿no? ¿Qué? Entonces, los padres de este huevón se fueron 1 año nada más. Algo me dice que no se han ido al extranjero, están presos. ¿Verdad? Las clases empiezan mañana. Deberías irte a dormir pronto. Ok. Oh, es día de escuela. Así súper rápido ya. Oh, es el Velvet Room. ¿Ah? Esto es... La zona está cubierta de un espeso manto de niebla. Ok. No te queda más remedio que seguir adelante. Oh, creí que me iba... Oh, ok, sí me iba a pedir que caminara hacia adelante. Tal vez esta es la introducción a los dungeons. No creo, todavía no hemos visitado la Velvet Room, entonces no creo que hayan dungeons aún. Buscas la verdad. La verdad. ¿Has oído la voz de alguien? ¿Será Igor? Me imagino que sí, pues, ¿no? Por el tono azul que tiene todo este ambiente. Supongo que sí ha de ser él. Si es la verdad lo que anhelas, ven a encontrarme. Sientes que la voz viene de más adelante. A ver. Un muro. Percibes una presencia más adelante. ¿Quieres continuar? Sí. Oh, esta aparece también en la animación de transición de Persona 5. A la verga, entonces sí es una introducción a Dungeons. Pero what the fuck, ¿por qué? Si ni siquiera hemos ido aún a la Velvet Room. Así que eres tú quien me persigue.
Inténtalo cuanto quieras. Oh. Vale. Guardia, habilidad. Me imagino que habilidad va a ser persona. Ajá, habilidades de tu persona. Ataque. Claro, pues no tengo persona y nada más supongo que tengo ataque melee. Acometida, dice. Parece que algo puedes ver a pesar de la niebla. Ah, ok, vale. Pues no hay nada más que hacer. Ya veo. Vaya, es una información bastante interesante. Información. Ah, ok. Se supone que me va a contar la verdad de no sé qué, pero pues... Pero que le estamos, básicamente sacando la mierda para que nos cuente qué verdad es. Pero no me atraparás tan fácilmente. Si lo que buscas es la verdad, tu cometido será aún más difícil. Bueno, supongo que esto ha de ser un shadow, nada más, una sombra. Oh, no leí lo que apareció arriba. Los ataques no acertarán. Todo el mundo ve lo que quiere ver. Y la niebla cada vez es más espesa. Ok, entonces no puedo. Pero ¿cómo carajos puedo atacarle si no tengo un persona? No tiene sentido. O sea, sé que es el tutorial, pero no tiene sentido argumentalmente. A ver, Rakukaya, despedazar. No, ese es un ataque físico. Debe ser Zio, ¿no? Los ataques no acertarán. Nos volveremos a encontrar en un lugar distinto a este. Estaré esperándolo. Pierdes la conciencia. Ah, supongo que de todas formas nada más pude haberle pegado un par de veces, ¿no? O sea, está scripteado esto, ¿no? Oye, pero no está nada mal la introducción. Bastante rápido encontrarles con Persona 5, que es como 2 horas de introducción, creo que son, weón. Oyes la voz de alguien. Breakfast ready. Oh, es la nena esta, Nanako creo que se llama. Es casi hora de levantarse. Y en los subtítulos no aparecía lo que ella dijo, pero lo que dijo fue: el desayuno está listo. Básicamente. Te sientes como si hubieses tenido una pesadilla. ¿Sobre qué habrá sido? Hoy empiezas el instituto. Por ahora deberías ir al salón. Ok. Good morning. Buenas. Okay. Ajá. Let's eat. Parece un poquito más abierta a interactuar. ¿Tu padre se ha ido a trabajar? ¿Cocinas tú? I can toast bread and cook sunny side up eggs in the morning. Ah, pobre nena. Dad can't cook, so I buy dinner. Ok, compro comida afuera. Sí, me lo imaginaba. You're starting school today, right? Ajá. My school's on the way, so let's go together. Let's go together. Ah, está de camino, ok. Vale. Nakano parece un poco inquieta. Decides ir hacia el instituto con Nakano. Bueno, realmente no tendría sentido si es que, pues, está en el camino. Ir solo, ¿no? Aunque no te dieron tampoco la oportunidad de decidir si querías ir solo. O sea, de ser mala onda con la niña, ¿no? Obviamente no hubiese elegido tampoco la opción negativa. Simplemente es como para darte la opción, ¿no? Dice área escolar junto al lecho del río Samegawa. Ok. You keep going straight from here. Ok.
Dice, sigue todo recto desde aquí. Ok, vale. My school's this way. Bye. Oh, se le ve contenta a la niña. De repente ya o sea, fue porque no estaba acostumbrada a uno, ¿no? De que obviamente es un primo que jamás en la vida habías visto, ¿no? Y obviamente como que te cuesta al principio acostumbrarte a este tipo de cosas, ¿no? A mi colegio se va por aquí. Adiós. Ok. Intersección que hay delante del instituto. Estudiante en bici. Pues no del todo brillante. Parece que se ha hecho daño. Deberías dejarlo en paz. Supongo. Has llegado a la puerta principal del Instituto Yasogami. Yasogami se llama el instituto. Ok. ¿Qué tipo de vida te esperará como estudiante de este instituto? Pues quién sabe, la verdad. Al menos no nos vamos a estar disparando en la cabeza cada vez que queremos pelear. Talk about bad luck. The homeroom teacher here is Muraoka, isn't it? Okay. Yeah, it's King Moron, all right. We get to enjoy his long-ass sermons every day for a whole year. Ok, parece que el profesor, pues, es de estos profesores que son una tremenda lata de lidiar, pero pues que no te queda de otra, ¿no? Hey, you guys, I heard there's going to be a transfer student from the city in this class. Oh, están hablando de mí, mira. Huh? Really? A guy or a girl? A guy. A transfer student from the city. Yo soy Just ese. like you, huh, Yosuke? Ah, el otro también es un transferido. Huh? You look dead today. Pues se sacó la mierda tratando de llegar al instituto con la bici. Básicamente eso fue lo que pasó. I don't want to talk about it. Ajá, de esa forma está mejor, de hecho. What's with him? Who knows? ¿Quién sabe? Oh, All right, shut your traps. Esos dientes. Bueno, nos van a presentar, imagino. Con la clase. I'm Kinshiro Muraoka, your homeroom teacher from today forward. Ah, bueno, este es el famoso profesor que es una mierda, básicamente. First things first. Just because it's spring doesn't mean you can swoon over each other like love-struck baboons. Okay. Long as I'm around, you students are gonna be pure as the driven snow. As the driven snow. Now, I hate wasting my time, but I'd better Un chiste introduce que a this nadie transfer obviamente le gustó, student. por cierto. Dice, odio perder el tiempo, pero será mejor que os presente al alumno nuevo. Soy ese. This sad sack's been thrown from the big city out to the middle of nowhere like yesterday's garbage. Eso sí estuvo chistoso. Porque básicamente le está diciendo basura, como si fuese un desecho. And he's just as much of a loser here as he was there. So you girls better not get any ideas about hitting on him. Ok. De hecho, me cae bastante bien. Básicamente lo que está haciendo aquí el profesor le está mentando la madre. Nos está mentando la madre. Y se supone que es un profesor. Los profesores no deberían hacer cosas así, pero bueno. Está chistoso. Tell him your name, kid, and make it quick. Ajá. Me llamo, pues Estefano, ¿no? No. Es un placer conocerlos. ¿A quién llama pringado? Ok, ¿podría contestar de esa forma?
Pero no quiero ganarme problemas aún, supongo. Es del primer What's día. that look you're giving that girl back there by the window? You thought I wouldn't notice? Ok, ese sí no soy. No me representa. ¿Cómo que a la flaca que está en la ventana? What the fuck? Now listen up! This town is miles away from your big city of perverts and assholes in more ways than one. Ok. Eso sí es cierto. You'd better not even think of getting involved with the girls here, let alone abusing them. Este bro ya me anda acusando de abusador. What the fuck? O sea, sí existen, pero pues yo qué tengo que ver con eso. Apenas estoy llegando aquí y ya me andan tratando de la burger. Ok. Supongo que sí, vamos a decirle sí, nada más para que se caiga el hocico, para tampoco, como lo mencioné, no ganarnos tampoco problemas el primer día de clases. O sea, no es necesario por But what do ahora. I know? It's not like the old days. Pero por ahora Even nada here, más. kids grow up so damn fast. ¿Qué acaba de decir? Pero es poner puertas al campo. Ya no es como en los viejos tiempos. Incluso aquí los niños crecen muy rápido. A mí me parece que el depravado es otro. Every time I turn my back, you're fooling around on those damn phones, checking your life journals and your My Places. My Places. Es una referencia a MySpace, supongo. Suena muy similar. Bueno, este juego, si no me equivoco, es de 2002, entonces tiene sentido de que ya existan los teléfonos, básicamente para todo el mundo, incluido para jóvenes de secundaria, ¿no? El profesor Moroka, supongo que es como se pronuncia, sigue hablando sin parar. Ajá, le gusta hablar un montón, al parecer. Excuse me, is it okay if the transfer student sits here? Ya. Perdón, ¿le parece bien que el alumno nuevo se siente aquí? Oh, ¿quiere sentarse? ¿Quiere que me siente con ella? Huh? Yeah, sure. You hear that? Your seat's over there. Sí, ya escuché. So hurry up and sit down already. Es un poco gracioso porque en los subtítulos dice mueve el culo, pero en ningún momento se menciona ese tipo de... O sea, en ningún momento dice move your ass en el doblaje, pero también han habido compensaciones de palabras, entonces está bien. He's the worst, huh? Yes, he is. Ajá, claro que sí lo es. Pero está bien chistoso de todas formas. O sea, no solamente se mete con los alumnos, sino que también les mienta la madre. Entonces, está muy chistoso. Rotten luck for you to get stuck in this class. Well, we just have to hang in there for a year. Ajá, solo será un año. Solo un año. Oyes que están hablando de ti. Sucks to be the transfer student, ending up in King Moron's class on the first morning here. Sí, me imagino que sí. Apenas llegando y te toca de lo peorcito, pues... pero podría ser peor, supongo. Yeah, he won't think twice about suspending you if you get on his bad side. ¿Qué dijo? Sí, no se lo pensará dos veces a la hora de suspenderte si te coge manía. Ok, vale. Then again, we're all in the same boat. Tal cual. Shut your traps. I'm taking roll, and I damn well expect you to respond in an orderly manner. Ok. Tu vida en el nuevo instituto ha empezado. ¿Podrás adaptarte a esta clase? Sí, no creo que sea tan complicado.
That's all for today. Normal lectures will start tomorrow. Normal lectures. Ah, es principio de año. Ok, vale. Entonces nada más el primer día para establecer la dinámica de la escuela, ¿no? Attention all teachers. Ok. Please report immediately to the faculty office for a brief staff meeting. Ok, van a tener una reunión. All students must return to their classrooms and are not to leave the school until further notice. Oh, ¿no se pueden ir? ¿Todavía no era hora de salida? You heard the announcement. Don't go anywhere until you hear otherwise. Ok. Pues no nos podemos ir hasta, supongo que termine la junta de profesores, ¿no? He's seriously getting on my nerves. Did something happen? Don't those sirens sound really close? Tal vez por eso es la junta. I can't see a damn thing. Frickin' fog. Yeah, like every time it rains lately, it gets all foggy. Friggin' fog. Hey, did you hear? I hear that paparazzi's looking all over for that announcer. Ajá, paparazzis. Ah, por la presentadora, ok. Oh yeah, you mean Mayumi Yamano, right? Ah, se llama Mayumi. Ok. I heard some guy spotted her at the shopping district. Oh, estuvo haciendo compras. Actually, I heard that. ¿Qué escuchaste? Are you serious? Alumno chismoso, me acabo de dar cuenta que así se llama. Hey, Yukiko-san. Mind if I ask you something? Is it true that announcer's staying at your family's inn? ¿Qué? ¿Es cierto que la presentadora se aloja en la posada de tu familia? ¿Es familia de ella? Ok. I can't discuss such things. Entonces es verdad, mírale la cara. Chica de pelo negro. Yeah, I guess not. Oh, sheesh. How much longer is this gonna take? Pues quién sabe, la verdad. Pero pues si escuchamos una ambulancia, esperemos que no sea lo peor, supongo. Aunque... Ok, no voy a hacer ese chiste porque creo que sería muy cruel. There's no telling. Pero justo me acordé del mismo evento de Persona 5. El evento del edificio. Para todo el mundo que haya jugado Persona 5, pues sí saben a lo que me refiero. I should have left before the announcement came on. ¿Qué dice? Tendría que haberme ido antes de que emitieran el comunicado. Ok. By the way, did you try what I told you the other day? You know, that thing about rainy nights. Eso que pasa en las noches lluviosas. Creí que estaba hablando de comida. No, not yet. Sorry. That's okay. It's just, I heard a guy in the class next door yell something like, "My soulmate is Yamano, the announcer." Ok, un poquito... muy simpático de su parte. Attention all students. Ok, students. There has been an incident inside the school district. Police officers have been dispatched around the school zone. A la verga, ¿qué haber pasado que sea tan grave como para que los policías estén aquí? Y no era la ambulancia, eran los policías. Entonces... a ver qué será, ¿no? Please stay calm and contact your parents or guardians as soon as possible and quickly leave the school grounds. Ok, entonces los alumnos ya están permitidos, ya sea que llamen a sus padres o que ya se puedan ir a sus casas, disturb ¿no? the police officers. Head directly home. Ok, vale. I repeat. Incident? Pues, ¿qué habrá pasado? What, something actually happened?
Come on, let's go take a look. Take a look. Oh, ahí ando yo. Hey, are you going home by yourself? A la verga, qué lanzada esta tipa. O sea, primero me dice que me siento con ella y después me pregunta si no me quiero ir con ella camino a casa. What the fuck? Yo creí que en Japón eran un poquito más conservadores. Why don't you come with us? Sí, supongo. Pues es mejor que caminar solo. Oh, nearly forgot. I'm Chie Satonaka. You know, I sit next to you, right? Tú me dijiste que sentara al lado tuyo. Well, nice to meet you. Ajá, nice to meet you too, I guess. This is Yukiko Amagi. ¿Cómo se llamaba la otra? Oh, Chie. Ok, vale. Así se pronuncia y no estuve prestando atención. Estaba más acordándome de otra cosa. Ah, ella se llama Yukiko. Oh, nice to meet you. I'm sorry that this is so sudden. Pero ¿por qué te disculpas si no tiene nada que ver Come contigo? on, A don't menos apologize que... like that. It makes me look like I got no upbringing. Que dice, venga ya, no te disculpes, me haces quedar como una maleducada. Ah, ok. La hace sentir, consciente de las cosas que no I hace. just wanted to ask some stuff, really. That's all. Ajá. Oh, ahí está el bro que se sacó la mierda más temprano. Miss Satonaka. Ese todavía suena dolorido. This was really awesome. Like, the way they moved was just amazing to see. Espera, ¿qué? Me ha gustado mucho, los movimientos son increíbles. ¿What? ¿De qué carajos está hablando este bro? And Ah, I'm really sorry. It was an accident. Please just have mercy until my next paycheck. ¿la bici era de ella? ¿Se la prestó? Supongo que es eso, ¿no? See ya. Thanks. Ok. Stop right there. What did you do to my DVD? Oh, su DVD. What the? I can't believe this! It's completely cracked! Oh, my trial of the dragon! No solamente es torpe, sino que también le gusta romper cosas, al parecer. I think mine's cracked too. Critical hit to the nads. Pero pues, ¿qué esperabas? Are you alright? Sí, va a estar bien. Yukiko-san, are you worried about me? Muy simpático también parece que es este bro. Fine, Yukiko. Let's ditch him and go home. Let's ditch him and go home. ¿Cómo se llamaba este bro? No leí su nombre. Parece que lo está pasando mal. ¿No se supone que me iba a ir con las muchachas? Deberías dejarlo en paz. Loser. Ay, ay. You're Yuki, right? A la You verga, wanna go los hang ojos out de ese somewhere? bro. What the fuck. De hecho, esto me hace recordar a... Bueno, no es una anécdota como tal, sino... Es una vez me tocó ir a un edificio porque estaba tomando clases de inglés. Entonces, justamente entró una mujer. Y te juro que esto me ha hecho acordar. Y te juro que la mujer esta que entró tenía esos mismos ojos. Y fue súper, fue un momento súper what the fuck, porque, por ejemplo, justo entraba y yo como que giré la cabeza y se me quedó mirando y yo también me quedé mirando porque obviamente me llamó la atención de que una persona estuviese entrando, pero se me quedó mirando y así de what the fuck, ¿por qué carajos me estás mirando tanto? Solo soy un alumno. Pero les juro que tenía, a ver. Esos mismos ojos. Tenía esos mismos ojos.
Y la verdad es que sí me cagué de miedo y giré obviamente la cabeza. Porque sí mantuvimos contacto como que por 3 segundos incluso. Fue súper extraño. Pero tenía esos ojos así súper parecidos. Y así como que unos ojos súper vacíos que no comunicaban nada. Es como si fuese un cascarón sin nada dentro. Vacío, totalmente vacío. Y sí, lo recuerdo hasta ahora, obviamente, ¿no? Pero pues no se lo deseo a nadie. Pero sí me hizo recordar esos ojos así como que no te comunican nada. Simplemente están ahí. Y bueno, a ver, continuamos. Dice, eres Yuki, ¿verdad? ¿Quieres ir a pasar el rato a algún sitio? Oh, la está invitando a salir. What? Este bro también es alumno. Who are you? Este huevón parece un profesor incluso. De hecho, creí que era un profesor. What's up with him? What school's he from? Ah, ni siquiera estudia acá. Never mind that. He's going for Yukiko-san? Man, you'd think he'd at least wait until she's alone to make his move. Ah, tiene novia la niña. I bet you a can of Tappy gets knocked out. Novio. Me ha puesto contigo una lata de tap a que le da calabazas. Verga, estos modismos españoles son muy extraños. Es que no entiendo. Supongo que a que le da calabazas es que le va a decir que no, pues, ¿no? No bet. Haven't you heard how difficult the Amagi Challenge is? ¿Pero qué tiene que ver con eso? ¿Qué carajos es el Amagi Challenge? So, are you coming or not? Bro, ¿estás seguro? Mira, ok, apenas, ok, muy aparte de lo creepy que es que estés esperando a alguien en la salida para acercarte y simplemente preguntarle, digo, para pedirle, invitarle a salir, o sea, what the fuck. I'm not going. Obviamente, por supuesto, obviamente. Fine. Fine, yo creí que iba a decir fuck. What did he want from me? Pues te estaba invitando a salir, muchacha. Pero pues obviamente no tiene ni puta idea de cómo acercarse a ti. What did he want? Obviously he was asking you out on a date. Eso es exactamente lo que dije. Huh? Really? Ajá. You really had no clue? Sheesh. Sheesh. Then again, that was way over the top. It was creepy how he called you Yuki all of a sudden. Yuki, ¿ella no se llama Yuki? Ah, es que todavía no me aprendo los nombres. Yo, Yukiko-san. Turned down another lovelorn fool, huh? Ah, no, sí se llama Yuki, pero la llamó por diminutivo, como si la conociera. O sea, aún peor todavía. Ay, ay, y aquí viene el otro, que le gusta, ¿cómo se llama? Pegar la cabeza en el piso. Dice, Yukiko, ¿has rechazado a otro idiota con mal de amores? Pero noto también hace poco, ¿te la declaraste incluso? Ah, no. Le estuvo dando el sobrecito con dinero porque le rompió su DVD a la chía, ¿no? Man, you're cruel. You got me the same way last year. Oye, el actor de voz de este bro, dice alumno de bici, todavía no mencionan su nombre. Si no me equivoco, creo que es el mismo actor de voz que hace Spider-Man en Spider-Man PlayStation. Y PlayStation, y Spider-Man 2. Si no me equivoco, es la misma persona. Suena muy similar. I don't recall doing that. Oh, you serious? So then you want to hang out sometime? I'd rather not. Ok. Otro más a la lista.
That'll teach me to get my hopes up. Anyways, you two better not pick on the transfer student too much. Y... Ok. Como que nos quiere advertir de algo, tal vez. We're just curious is all. No, pero ya ustedes tuvieron... Bueno, al menos especialmente Chie tuvo demasiada, pero que demasiada curiosidad como para decirme que me siente a su lado. Y después no sé qué también mencionó. Ah, el irnos por ahí caminando de camino de regreso, ¿no? I'm sorry for dragging you into this. ¿Me está hablando a mí? ¿Yo qué carajos tengo que ver? Come on, let's go. Everyone's staring. Ajá. Sí, sería lo mejor. Como que también se disculpa además, pero supongo que ha de ser su arco de crecimiento, ¿no? El tomar un poquito más de seguridad y confianza, supongo. Of your parents' job? I thought it was something way more serious. Ah, dice, ¿entonces has acabado aquí por el trabajo de tus padres? Creí que era por algo mucho más misterioso. No, en la actuación dijo por algo mucho peor. De hecho, yo también lo pensé. De hecho, creí que eso del viaje de sus padres, pues, nada más era una excusa porque los metieron al bote. There really is nothing here, huh? Ajá. Bueno, es un pueblito, tiene cosas muy limitadas. That's what makes it nice. Exacto. But there's nothing much we can show to people from outside. Exacto, por eso mismo también me gusta mucho el no vivir en la ciudad. La vida es mucho más tranquila y es mucho más pacífico, el caos, todo ese tipo de cosas. Nunca he sido fan. Though there is something from Mount Yasogami, I think our dyed clothes or pottery or something is kind of famous. ¿Qué dice? Aunque hay algo del monte Yasogami que es famoso. Los textiles, la cerámica o algo así. Oh, le está contando un poquito de las cosas populares de la localidad. Oh, wait! And there's the Amagi Inn! Yukiko's family runs it. It's the pride of Inaba. Entonces Yukiko, su apellido es Amagi. Espera. Entonces sí ha de ser familia de la reportera, pues, ¿no? Se apellidaba también así, ¿o no? Huh? It's just an old inn. Solo es una vieja posada, claro, porque en las noticias... Bueno, no en las noticias. Los alumnos estos en la clase estaban hablando de que iba a ir a la posada también. No way! It's been in all sorts of magazines as a hidden treasure. Oh, entonces no es solamente famoso localmente. It's a great inn. It's been going for generations, and Yukiko here is gonna take over someday. Oh, ok, vale. Their inn actually attracts a lot of visitors to Inaba. It pretty much keeps this town going. Ah, incluso es un lugar turístico. No, pues entonces su familia se ha de literalmente cagar en plata. I don't think that's entirely true. Ah, puede ser que también esté hablando de más, pero también puede ser que esté siendo un poquito modesta de más también. So, tell me, you think Yukiko's cute, huh? Ajá, no sabría decirlo. Sorry. I didn't mean to put you on the spot right in front of her. Bro, apenas llego, es mi primer día de clases, o sea, what the fuck. Bueno, pero son niños, pues, ¿no? Come on, don't start this again. No es primera vez. Ah, aunque simplemente es costumbre de ella. She's really popular at school, but she's never had a boyfriend. Kinda weird, huh? Ok, vale. Entonces ese va a ser su personaje, supongo. Come on, stop it. You shouldn't believe that, okay? It's not true that I'm popular or that I've never had a boyfriend. Pero díselo, ya cállate a la verga, díselo, por favor. Wait, no. What I meant to say was I don't need a boyfriend. Ok.
Jeez, Chie. Sorry, I'm sorry. But this is our chance to talk to someone from the big city. And you barely said a word. What? Entonces ya lo estaban tramando desde siempre. Pero pues el prota no es el único que apenas se transfería de la ciudad. Si no me equivoco, el bro de la bici también, ¿no? Bueno, Hey, supongo que a what's eso también es que se refiere a que no era la primera vez que lo hacía, pues, ¿no? Está súper chistoso esto. Oh, este debe haber sido el High incidente, schooler tal left vez. school early, and as she came down this street, Oh. Ama de casa de compras. ¿Por qué nada más no le pusieron transeúnte y ya? Wow, who could imagine that hanging from an antenna? ¿Cómo es posible que algo así esté colgando de una antena? Algo, ¿a qué se refieren con algo? I wanted to see it too. ¿Ver qué? Oh, you got here too late. The police and fire department took it down just a moment ago. Ah, no me digas que... Ok, no lo voy a decir obviamente, pero... supongo que está haciendo alusión a eso, ¿no? Well, I think it's terrifying. I can't believe a dead body showed up around here. Ajá, exactamente. Pero... uno de ese tipo de cosas... no lo puede hacer solo, ¿no? Y menos en medio de la calle, no tendría sentido. No, pues entonces alguien tuvo que haberlo puesto. Básicamente. Wait, what did she just say? Oh, creo que me salté un poquito de diálogo, pero bueno. Oh, mira, ahí está el tío. Hey, what are you doing here? ¿Cómo que qué carajos estoy haciendo aquí? Estoy saliendo de clases, what the fuck. ¿Ha pasado algo? Teníamos curiosidad. Estamos de paso, ajá. Huh. I should have figured that'd happen. Pues obvio, se supone que la misma escuela informó a todos de que había pasado algo. Y obviamente que iba a estar cerca de la escuela, ¿no? That damn principal. We told him not to let them through here. Ah, ok. Se supone que había un resguardo, entonces no es accesible esta zona. Se supone que no debe ser accesible. Ok, ahora entiendo. You know this guy? Sí, bro, es mi tío. I'm Detective Dojima, his guardian. Well, how should I say this? I hope you get along with him. Y obviamente dice que es agente, ¿no? No puede decir que es mi tío. Está en trabajo también, está trabajando. But you three really ought to stop wandering around and head straight home. Sí, ya nos íbamos. De todas formas, no hay ningún cuerpo ya de por acá. Policía joven. ¿Y por qué anda corriendo como si quisiera vomitar? Adachi, how long are you going to act like a rookie? You want to be sent back to the central office? Ah, entonces ya están resguardando lo que vendría a ser el cadáver, ¿no? I'm sorry. Go wash your face. We're gonna go around and gather information. Ok. ¿No es ese mismo de vuelta corriendo? Was this what that announcement was about? Exactamente. What do they mean it was hanging from the antenna? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿A qué te refieres tú con que qué se referían? What the fuck? Es súper simple de darse cuenta que era. Hey, Yukiko. Why don't we go to Junes some other time? ya se apeligró. Good idea. All right then, we're taking off. Starting tomorrow, neighbor, let's do our best. Tomorrow neighbor. ¿Vecino?
Ajá. Las dos se han ido. Has decidido alejarte del escenario del crimen. Ok. Música misteriosa. Y ya no tanto. Instituto Yasogami. Oh, mira, creí que este juego iba a tener como que calles interconectadas. Instituto Yasogami, calle comercial. Oye, esto incluso parece un mapa real. Calle comercial. Grandes almacenes del Yunés. Lecho del río. Supongo que eso debe ser de todas formas. No, a ver. ¿Cómo carajos? Se supone que al principio, cuando estabas caminando con la nena en la mañana de camino a la escuela, ¿cómo carajos desde esta locación llegas hasta ahí, que es donde está el instituto? Bueno, no le voy a buscar más lógica. Observador, buenas. Buenas, observador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? ¿En qué andas? Hoy andamos jugando el Persona 4 Golden. Persona 4 Golden, que tal cual como dice en el título, es primera vez para mí. Entonces, me la ando pasando pues, súper bien. De hecho, me estoy cagando de risa porque los diálogos están súper chistosos. ¿Cómo andamos? A farmear personas. Supongo que sí, también ha de ser una característica que tenga este juego. Como digo, pues nunca lo había jugado. Pero como en Persona 5 también se hace lo mismo. De hecho, en Persona 5 tenemos lo que es la Pokédex de personas. Y de hecho, eso es lo que más se tarda uno en completar. De hecho, sí completé el compendio, que sería el compendum, ¿no? Por eso tengo el platino. Ajá. Entonces, sí, me imagino que me va a tocar en cualquier momento coleccionar personas, ¿no? Entonces, a ver, pues a calle comercial, a ver si es que hay algo nuevo por aquí. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo está buena? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Tell me why you did it. Ok, creo que dice After the Promise. Estoy tratando también de entender un poquito la canción, qué es lo que dice. Entonces, pero está chévere la canción. ¿Qué dice? Usa la calculadora, está buenarda. Es una página desde el teléfono. Fíjate que esa misma la usaba para el Persona 5 también. Entonces, sí me acuerdo de todas las recetas de... Bueno, no es que me acuerdes, pero... O sea, sí me acuerdo que existe esta página, la cual te permite calcular todas las recetas de las personas para, obviamente, fusionarlos. Al menos en Persona 5 fusionarlos y para que terminen siendo otros, ¿no? Y así, básicamente, poco a poco fui completando la Pokédex, básicamente. Dice, hoy rela, mucho calor estos días. Yo lo jugué en inglés. Sí, hace calor. En Colombia también es verano, me imagino, pues, ¿no? Sí, aquí también estamos verano. Aunque aquí, al menos en la costa, donde yo vivo, el calor no es tanto. Lo que sí hay muchísimo es la humedad. Hay muchísima, pero que muchísima humedad. Y eso aumenta la percepción del calor, ¿no? Por la misma humedad, pues, obviamente. Dice, yo lo jugué en inglés. Yo jugué también, por ejemplo, Persona 5 original, porque pues en original tampoco tenía subtítulos en español. Pero más que ahorita lo estoy jugando pues en español por el stream, pues, ¿no? Simplemente para no relativamente estar traduciendo a todo momento, a cada rato, lo que aparece en pantalla, como para que se entere la gente. Entonces me viene muy bien el hecho de que tenga subtítulos en inglés para no estar traduciendo, porque probablemente si me tocara traducir absolutamente todo no lo disfrutaría del todo bien, ¿no?
Entonces yo también priorizo disfrutar el juego, ¿no? ¿Qué dice? Y me imagino que, bueno, como este juego también es originalmente de la PlayStation Vita, me imagino que tal vez en estos tiempos todavía no había subtítulos en español. Entonces puede ser también por eso que lo jugaste en inglés. Aquí estoy más al centro, montaña. Ok, vale. Bueno, pero allá el verano es húmedo también o es seco, como se le dice también, ¿no? O sea que básicamente se siente nada más el calor, pero uno no suda tanto, ¿no? A ver, dice, estudias en el Yasogami. Ajá, en el instituto, pues, ¿no? Deberías haber recibido un aviso para ir directamente a casa desde el instituto. Vamos a casa. Este es un policía, ¿no? Ajá, agente de policía. Ok, vale. Sí, pero déjame, explorar un poquito, pues, la puta madre. ¿Qué es esto? Ok, ese es el punto de guardado. No voy a guardar todavía. Parece que no hay nada nuevo también. Oficinista, parece que hay alboroto. Y también mucha policía. ¿Qué está pasando? Lo que pasaron es que mataron a alguien, mi bro. ¿Un crimen? Ajá, ¿en serio? Toma ya, una emergencia. Ya no tengo que volver al trabajo. El otro buscando excusas para no trabajar. Hay un hombre con aspecto... no, esto ya lo había leído. Joven somnoliento. Llevo todo el día escuchando sirenas. Estaba durmiendo plácidamente, pero me han despertado. Ok. Este sería yo también, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a regresar entonces porque de todas formas creo que no puedo interactuar aquí con las tiendas aún. And tell me why you did it after the promise. ¿Cómo abro el minimapa? ¿Salir de la calle comercial será? Ok, vale. Voy aprendiendo poco a poco también los controles porque apenas iniciamos también el juego. Dice, aquí es el fenómeno de la niña y el niño. Ok, vale. Por ejemplo, a nosotros nos llega también ese mismo fenómeno, pero no es muy habitual, solo de vez en cuando. Y es puro... y luego fenómeno de la niña puras lluvias. No entendí eso. Y luego fenómeno de la niña puras lluvias. Ok, debe estar súper cool. De hecho, aquí por la costa, por lo mismo, por todos los memes, me imagino que has visto de Lima, que según en Lima es ilegal plantar árboles. Pero es básicamente mayor parte de lo que es la costa es una área árida. Y pues o hay territorios rocosos tipo llanuras o hay desiertos. Entonces por eso mismo, más que todo, por ejemplo, estos memes que hacen de Lima, de donde se ven así asentamientos tipo incluso como en el New Vegas, porque también me acuerdo de haber visto un meme de New Vegas en el que dice los fans de New Vegas viajando a Perú, y en el diálogo de abajo aparece la frase igualito al juego. Más que todo ese tipo de áreas, por ejemplo de Lima, vienen a ser áreas que no se diseñaron para que sean pobladas. Se podría decir, creo que es así. Tal vez la estoy cagando un poquito con ese término de que no deberían ser pobladas, pero es que en realidad en un principio Lima era un territorio pequeño y luego después, con los años, por lo mismo de que se convirtió en la capital del Perú, llegaron mucha gente de afuera, de provincia, para obviamente buscando oportunidades, ¿verdad? Entonces se fueron instalando de esa forma poco a poco en la ciudad. Y obviamente también por el mismo motivo de que son gente de provincias que llegan a la capital a buscar oportunidades,
eso también significa el hecho de que son gente de que no tienen los recursos como una, se le podría decir, como un ciudadano promedio las tuviera. Que eso ya no es el caso, por ejemplo. Después de muchos años, obviamente este tipo de gente se establecieron en la ciudad. Entonces eso como que ha cambiado un poco. De todas formas, ha cambiado, por cierto, bastante. Pero todavía sigue el tema, pues, ¿no? De que de todas formas, Lima, pues, en general es una área árida y es muy difícil mantener la vegetación, por el mismo hecho de que no llueve por acá. A ver, dice... pero yo lo jugué en 3DS. Pero entonces no debió hacer el Golden, porque el Golden no está en 3DS. Está el Persona Q y el Persona Q2 nada más en la 3DS. Yo también tuve la 3DS, pero nunca tuve la Nintendo, iba a decir, la PlayStation Vita. Dice, y para la frontera tenemos guerrita recién, para muchos. ¿Están en guerra Colombia? ¿En guerra? ¿Cómo es eso de que están en guerra? Para Cúcuta, muchos desplazados. ¡A la madre! ¿En serio, hermano? ¿Pero guerra de qué? ¿Sobre qué? Fíjate que no sabía nada de eso, ¿eh? A ver, dice... Vamos a seguir por acá. Se supone que me debía ir de frente a mi casa, pero... de todas formas puedo explorar un poquito por acá. A ver qué dicen los NPCs. Niño de compras. Estoy esperando a mi papá. Ha dicho que va a venir a recogernos, ¿ok? Ama de casa de compras. He oído que ha pasado algo. ¿Pero qué? Nunca había visto este pueblo tan intranquilo y lleno de policías. Empieza a asustarme un poco, así que he llamado a mi marido para que venga a recogernos. Ok, la gente anda preocupada. Policía de servicio. Debe de ser un estudiante del Yasogami. Sería terrible que le pasara algo. Así que dése prisa y vuelva a casa. Ok, vale. Bueno, al menos siempre me gusta explorar así las locaciones cuando hay como que eventos para saber también qué es lo que dicen. Dice contra el ELN, contra grupos guerrilleros. Está fuerte. A la madre, ¿en serio, bro? ¿Pero qué es? ¿Es una organización? Me imagino que ha de ser por contrabando, tal vez. O especialmente sobre qué están en guerra, por territorio, me imagino. Perdón, el Vita. Claro, sí, el Vita. ¿Cómo se llama? En el PlayStation Vita fue que se lanzó el original, pues, ¿no? A ver, dice, policía de servicio. Tienes pinta de ser alumno de Yasogami. Deberías irte directo a casa. Bueno, ya me lo dijo también el otro bro. Agricultor. Llevo todo el día oyendo sirenas de la policía. No estoy acostumbrado a tanto ruido. ¡Qué angustia! Ok, puedo... Ok, sí puedo acceder por aquí. Anciano. ¿A qué es bonito este río? Se llama Samegawa y hay montones de peces. Es precioso y maravilloso. Ok. Yo no hago más que ver coches de policía. ¿Ha habido algún accidente? Por supuesto, mataron a alguien. Me hace súper, se me hace súper gracioso el hecho de que la gente no sepa de lo que está pasando alrededor y eso que el juego básicamente te pone en la cara de que este es un pueblito chiquito y que básicamente todo el mundo se entera de todo. Ok, por aquí, a ver. Ok, no tengo acceso por aquí. Oye, bueno, de todas formas esta escalera que está de este lado es una escalera a la nada, pues, ¿no? Ok, creí que podía interactuar con la floresta. ¿Quieres irte del lecho del río? Ajá. Ok, ahora sí, residencia Dojima. A ver. Dice... Como en el Fallout. Ajá, exacto, tal cual.
Dice territorio, como en el Fallout. Ok, es como cuando te sale el aviso de que están atacando tu asentamiento. Pero dice, pero sí muy mal de momento, muchos desplazados por la violencia y el conflicto por los enfrentamientos del ejército y ese grupo. Entonces está heavy, hermano. Entonces está heavy. No, pues sí, muchísimo cuidado, pues, ¿no? Porque obviamente como la gente no tiene la culpa, pues, ¿no? Pero pues a este tipo de organizaciones no les interesa y siempre pueden haber inocentes, ¿no? De fuego cruzado, tal cual. Entonces, mucho cuidado con eso también y ojalá que se mejore la situación, pues, ¿no? Me imagino que ha de ser reciente también eso de la guerra. O ya tiene cierto tiempo. Ok, todavía no voy a entrar. Dice, ama de casa con ropa de campo. Fue espantoso. Estaba trabajando en el huerto y la policía vino a interrogarme. ¿Cuánto peligro hay por el mundo últimamente? No me puedo relajar ni cuando salgo de compras. Justamente hablando de peligro, ¿no? Iba a salir a comprar tomate espiritual para cenar. ¿Y ahora qué? Descuida, toma, llévate esto que he cogido del huerto. Tampoco es para tanto. Cualquiera puede montar su propio huerto en casa, siempre que tenga tierra con la que trabajar. Eso es cierto, aunque obviamente debes tener conocimiento, pues, ¿no? De agricultura. Vaya, ¿lo dices en serio? Si montan un huerto en su casa, ¿crees que compartirán conmigo las hortalizas que cultiven? Obviamente no. A ver. Hay un trozo de tierra vacío en el espacio abierto al lado de la casa. ¿Qué? ¿Hay un trozo de tierra vacío? Un trozo de tierra vacío. Una tumba en el espacio abierto de la casa. What the fuck? O sea, si han matado a una persona y justo al lado de nuestra casa hay un hoyo. What the fuck? ¿Quieres irte al pueblo? ¿Al pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Pueblo? ¿Qué pueblo? Pero ya exploré todo. Voy a regresar aquí al instituto a ver si es que puedo ver algo nuevo que no haya visto. Mira, está el profesor de mierda. Oye, tú, ¿no sabes que hay un toque de queda? Vale. ¿Y si te pillan haciendo algo malo? Vuelve a casa, ¿me oyes? Vale. Los diálogos están súper chistosos. Luz dice, ¿cómo no avisas? Oye, pero pues las notificaciones están en se supone que las notificaciones te llegan, ¿no? Pues o sea, mira, yo te aviso cuando me nace mandarte el link del stream, pero pues yo que voy a saber que tú quieres estar en el stream. Entonces, ¿quieres que te mande? Bueno, ahora te pregunto, ¿quieres que te mande cada vez que hago stream? Si no, bueno, sí, pues te mando cada vez que hago stream el link por si quieres entrar. Nada más avísame. Dice, claro, colonos, sí, en estos meses está recién fresquitos por violar el tratado de cese al fuego. La verga. Eso es de Estados Unidos. Hay un agujero al lado de mi patio. Dale a la campanita. A ver. ¿La campanita? ¿Cuál campanita? ¿Te refieres ok, aquí en la casa? No, es que también como estaba explorando, entonces quería... ¿puedo interactuar con la moto? Hay una moto aparcada enfrente de casa. Ok. ¿Campanita? ¿Cuál campanita? ¿Cuál campanita te refieres? ¿Te refieres acá? Ayuda, cuando vuelvas a casa se hará de noche. Ok, sí, vale. Esto se hace de noche para que aproveches tu día haciendo actividades y subiéndote stats, ¿no? Y me imagino que también lo mismo con los confidentes. Como en Persona 5, pues. Que es básicamente levelear a ya sea tus amigos o conocidos que tienes en el juego para que te den habilidades, ¿no? Dice, ayer te escribí. Oye, pero huevona, si se supone que ayer yo te escribí y ya no me escribiste más.
No, ayer yo te mandé el link, pero como ¿cómo se llama? Como entraste muy tarde y había hecho stream temprano, pues ya no llegaste. Y después yo te escribí y ya no me escribiste más. Entonces estás mintiendo, no mientas. No mientas para quedar bien aquí en el stream, porque te voy a exponer. Y después ya no me escribiste más, ni tampoco en TikTok me escribiste tampoco. Entonces, pues, mentira. No le creas, observador, está mintiendo. Es que es una naturaleza, pues, es mujer. A ver, vale. Dice... No, para recibir la notificación es la de Twitch. Ah, ya, ok, le estabas diciendo a ella. No, pero, o sea, ya le había salido la notificación a ella, si no me equivoco. De todas formas, Luz, si quieres que te avise cada vez que hago stream, pues, tal cual como dice observador, activa la campanita. Dice, cuando vuelvas a casa se hará de noche. Ah, sí, porque pues no me deja hacer ningún tipo de actividad, entonces, vamos a ver. Pero qué peor que exponiendo infieles. No, pero, a ver, primero que todo, si usted va a venir aquí a mi chat y va a empezar a contar mentiras, pues te voy a exponer. Entonces, no voy a permitir esa falta de respeto. Entonces, Entonces aquí no trate de quedar bien porque la voy a exponer. A ver, dice, oye amigos, son pareja Badabun en cualquier momento. A ver el teléfono. Sí es cierto. Oye, ¿verdad? Esa huevada de Badabun desapareció, ¿no? O sea, básicamente el canal se murió y se hizo un problemón ahí de que creo que habían estafas, de que algunos no les habían pagado y de que... Algunos igual también tenían como que unos contratos súper abusivos, ¿no? Dice, papá tampoco va a venir esta noche a casa. Puta madre. Acaban de matar a un huevón. Y pues como el papá es policía, pues es lo más probable de que no regrese. Our top story this evening concerns a bizarre case in a quiet suburb. Okay. Around noon today, a woman was found dead near the A Samegawa River woman. in Inaba. Una mujer. La zona del instituto está saliendo en la tele. Ok. Ese podría ser el incidente del que has oído hablar. Es muy posible. The deceased has been identified as Miss Mayumi Yamano. No a puede 27-year-old ser. announcer at the local television station. No. ¿En serio? Y hay un hoyo que obviamente refleja como si fuese una tumba al lado de mi casa. O sea, what the fuck. Han identificado a la fallecida, es la señorita Mayumi Yamano, una presentadora de la televisión local. No. A la verga, ok. Esto va a estar interesante entonces. The initial results of the Inaba Police Department's investigation have revealed. ¿Have revealed qué cosa? Ah, ya, se han hecho públicos los resultados preliminares de la investigación de... Oh, ok, lo han revelado de que es ella, ¿no? Oye, por cierto, observador, tú que has jugado el juego, nada, pero que nada de spoilers. Por favor. Ya que yo no lo he jugado, es primera vez que lo estoy jugando. El personaje de Persona 4 es el más gamberro de todos. Pasamos de callados del salón de tipo al tipo de las peleas. Ok, vale. Oye, Luz, ¿estás en ¿cómo se llama? ¿En la PC? Porque aquí tengo mis propios también emotes. A ver, le voy a dar aquí, mira. Voy a poner exclamation point emotes. Creo que era así, si no me equivoco, ¿no? ¿O no era así? A ver, creo que era así. A ver, déjame ver el comando de nuevo. Exclamation emote BTTV, creo que era así, ¿no? Oh, ahí está. Tell me why you didn't.
Ahí está, ahí están todos los emotes del canal, por si alguien está, ¿cómo se llama? En la PC y tienen las extensiones para poder ver los emotes. Porque obviamente si no tienes las extensiones y si estás en teléfono no se ven las animaciones, ni los emotes, ni nada. Y de hecho te van a aparecer pura letra nada más. Ahí, claro, añadí al marcianito 100% real. Ah, ¿no lo ves? Ah, es que, por ejemplo, en PC, en la PC, entrando a Twitch de escritorio, te tienes que descargar unas extensiones que se llaman, por ejemplo, al menos ese que yo tengo, son el BTTV. Ah, bueno, supongo que después les puedo dejar también los links. No tengo extensiones, pero las veo desde tu chat. Claro, en el chat aparecen. En el chat aparecen y ¿cómo se llama? Porque obviamente yo tengo todas las extensiones instaladas, pues, ¿no? Y también por eso mismo es posible ¿cómo se llama? Que aparezcan en el chat, pues, ¿no? Por ejemplo, este es mi favorito, que es el que uso más. De hecho, tengo un sticker también de en WhatsApp. Entonces lo uso mucho. Por eso dije también, voy a traer mi colección de stickers. Bueno, no mi colección de stickers, sino que también son stickers que, por ejemplo, uso muchísimo cuando me pongo a ver otros streamers también. Lo que callamos, nuevos. No, pero, o sea, si están en PC, nada más se bajan las extensiones y se van a poder ser capaces de ver los emotes. Desafortunadamente, no es posible ver los emotes en celular, eso sí. ¿Por qué? Porque no han creado todavía las extensiones dedicadas para celular. Entonces, solamente se pueden ver en PC. A ver, dice, ya se han hecho públicos. O sea, el político que apenas se ha casado, ¿cómo se llama? Engaña a su esposa. Y la que la engañó. Con la que engañó a su esposa, la acaban de asesinar. Oh, aquí del otro lado. Aquí. La acaban de asesinar, bro. Entonces, sí está interesante. A ver, quiero saber más. The Inaba Police Department. That's where Dad works. Ajá. Todo irá bien. Hay que ser buena onda con la niña. That's his job, so this stuff happens. Ajá, suele pasar. The body was found hanging from a large television antenna atop a local resident's roof. ¿En serio? A la verga. Ok. Authorities are uncertain as to why the body was in such a state. Such state. ¿Que estaba deteriorado o qué? O simplemente por el que estaba colgando. Ok. With the cause of death also uncertain, police continue to investigate whether the death is an accident or a homicide. ¿Cómo carajos va a ser un homicidio? Un homicidio, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va a ser un accidente estar colgado de una antena de televisión? O sea, what the fuck. De este tipo de diálogos, por eso digo que a veces me hacen cagar de risa porque no tienen sentido y como no tienen sentido se hacen súper chistosos. Dice, ¿sabes que me dio ganas del Smash? Me imagino que quisiste decir, de jugar Smash. Hace tiempo que no juego un Smash. Sí, creo que el último que jugué fue el de la 3DS también, cuando tenía la 3DS. Porque mi 3DS la vendí ya hace años, antes de la pandemia. A thick fog common to the area has slowed their progress, and plans to fully canvass the area are delayed until tomorrow. Ok, está este tema de la misteriosa niebla. Ok. Parece que encontraron muerta a la presentadora de la televisión local cerca del campus del Instituto Yasogami. La presentadora Mayumi Yamano. Lo de su aventura con el secretario de un concejal local salió en las noticias el otro día. They found her on the roof? Ajá. That's scary. Very scary, actually.
Oh, it's Junes. ¿El Junes? ¿Qué es el Junes? Hasta ahorita... Junes, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Hasta ahorita no entiendo por qué la gente se emociona tanto con el Junes si solamente son comerciales para consumismo y nada más. Every day's great at your Junes. Every day's great at your Junes. Ok. Nakano termina expectante. ¿Quiere que cante yo también? Vamos a animarla, ¿no? El Junes. You memorized it already? Not really, actually. I'm the best one in my class. Ok, bueno. Supongo que sí nos la memorizamos. Nanako canta la canción en voz baja y una y otra vez. Parece que se ha olvidado por completo de ese suceso tan espeluznante. Ok. Oh, mira, apareció un bot en el chat. Dice Pointless Rain. Best viewers on streambow.com. Remove this space. A ver, dice... Es por la ley japonesa que ellos no resuelven el crimen si es muy complicado. Dicen que se suicidó. Por eso la tasa de suicidios está tan alta. Oh, ¿tú crees que sea eso? Es muy posible. Es muy posible. Oh, esta canción es nueva. No la había oído. Está rapeando, creo, ¿no? Está chévere. No, no es rap. Está como que... Es como que... R&B. Está cool. A ver. ¿Tendrá nuevo diálogo? Ok. Hay un programa de preguntas en la tele. Ok. Observar. Ok, no voy a guardar todavía. Ok, supongo que en media horita más terminamos el stream por hoy. De hecho, estuvimos streameando bastante temprano también. Entonces voy a ir rotando también de todas formas. A veces voy a hacer streams temprano y otros voy a hacer streams después de cenar. O sea, alrededor de las 9, 9 y media, por ahí. Dice, tengo un amigo, un medio japonés, voy a preguntar XD, broma. No, ¿qué le vas a andar preguntando, huevadas? A ver. La cocina está ordenada porque no se usa mucho. Ah, ok, esto ya lo había leído. Nada te llama la atención. Pues no hay nada más, ¿no? Ok, supongo que voy a guardar. O después. No, después voy a guardar. Sigues exhausto de intentar adaptarte a tu nueva vida. Deberías volver a tu habitación y descansar. Pero pues no hay nada más que hacer. Entonces sí. Nah, es normal, ellos saben. Preguntar huevadas es mi pasión. No, sí, yo sé que te encanta. Alumno en bicicleta. Este huevón ya la anda cagando de nuevo. Ayuda. Quizá debería ayudarlo. Yo no lo haría, pero pues hay que ser buena gente. You saved me. Thanks. Oye, ¿cómo se llama? Sí creo que el bro que le da la voz al bro de bicicleta, creo que sí es el mismo que hace de Spider-Man en los juegos de Spider-Man PlayStation, el 1 y el 2. Sí creo que es el mismo. Suena muy su tono de voz es muy similar. Oh yeah, that's right. You're that transfer student. Sí, soy ese. Ese soy yo. I'm Yosuke Hanamura. Nice to meet you. Ok, un placer también, supongo. Lo mismo digo. Parece que Yosuke está bien. Ok. Say, did you hear about the incident from yesterday? They found that announcer lady hanging from an antenna.
Pues sí, pues ni modo. Alguien la debió haber asesinado, de hecho. You think it was some kind of warning? There's no way something that weird could have been an accident. Oh, por supuesto que no, es muy obvio, de hecho. Ajá, puede que tengas razón. Dangling a dead body over a roof like that? That's just messed up. De hecho, sí. Then again, it's pretty messed up to kill someone in the first place. De hecho, me recuerdan a estos, a esto mismo que colgaban, en puentes en México. Me hizo recordar esa mierda. O sea... No lo voy a decir en stream porque, ¿cómo se llama? Me van a censurar. Dice, bueno, matar a alguien ya es... Ajá, tal cual, ¿no? Oh crap, we're late. You wanna ride? It's a little squeaky, but it should be fine. ¿Cómo carajos me vas a llevar en tu bici, huevón? Si apenas puedes manejar. Mañana temprano. Mañana temprano. ¿No es hoy temprano? ¿O hoy más tarde? What the fuck, ¿qué onda con los subtítulos? Están muy raros. Dice, huevadas si gimen como en anime. Ponele más 18. No, o sea, no huevadas de tonterías o estupideces así en serio, sino que de tonterías así, como que randoms. A eso me refiero. Dicen que en Japón no se pueden llevar en bici solo una persona. Ah, eso no lo sé. Dice, cerrad el pico, imbéciles. Ok, no hay actuación de voz. Sois estudiantes de instituto, ¿verdad? No podéis callaros durante las clases. Es que no tenéis 2 dedos de frente. Mi trabajo consiste en perder mi valioso tiempo en enseñar filosofía a una panda de mentecatos. Oye, sí es cierto, algo que se me hizo súper chistoso del profesor es que le menta la madre a los alumnos. Está súper chistoso. Pues ya que soy tan majo, de paso voy a corregir esas actitudes tan perniciosas. ¿Estáis contentos? Y voy a ser especialmente severo con cualquiera que hable sobre el asesinato. Ok, entonces está prohibido hablar del asesinato en la escuela. Escuchas atentamente la lección. Tu conocimiento ha aumentado. No lo sé. Creo que Fallout está baneado en Japón. Es posible por el lore, ¿no? De las bombas. So, you getting used to this place? Not really, actually. It could be worse. Dice, ya sabemos por qué igual está baneado. Ah, no, sí, por supuesto. Bueno, en realidad yo no estoy seguro si es que está baneado o no, pues, ¿no? Pero me imagino que es por las bombas, obviamente. Dices, entonces, ¿ya te has acostumbrado a vivir aquí? Aún no, apenas va un día. Well, you just got here. Ajá, exactamente, es lo que acabo de decir. There isn't much to do here compared to the big city. But there is that certain something you can't get anywhere else. Como que ¿yerbita? The air's clean, the food's great. Oh, you know about the local delicacy? Comida local. It's grilled steak, man. Like that's anything special, huh? Oye, sí, estoy seguro que el actor de voz es de Yosuke, es el Spider-Man de PlayStation. I know a place where you can get it cheap. Wanna come? You helped me out this morning, so it's on me. Parrilla barata, ¿me vas a invitar? Ya, dale, ¿por qué no? What about me, huh? No apologies? Ah, sí, cierto. My trial of the dragon? You always come around when I'm talking about food. How about it, Yukiko? Don't you think he should treat us too? I'll pass. I don't want to gain any more weight. I need to help out at the inn today anyway. ¿No quiere engordar más, dice? De todas formas, tengo que ayudar en la posada. En la posada a la cual iba a la que acaban de matar. What the fuck? ¿Cómo que carajos tienes que ir a la posada si acaban de matar a una mujer que iba a estar en la posada?
De hecho, la deberían cancelar. Son este tipo de cosas que de los diálogos que me dan un montón de risa. Dice, exacto por el robot que habla japonés, pero no es japonés. Oh, no me acuerdo de ese robot. O sea, sí me suena, pero no me acuerdo exactamente. Creo que es el robot que está en Fallout 3. En Diamond City. Ah, sí es cierto, ya me acordé, sí es cierto. El doctor. El robot este que está en medio, ¿no? De toda la ciudad. Que sirve comida. Wow, Yukiko-san. You started training to take over the business? Sí es cierto. It's not like that. I'm just helping out when it gets busy. Well, I should be on my way. Bueno, pero de todas formas vas a terminar heredando el negocio este. Oh well. Es su familia. We should get going too. Huh? Do I seriously have to treat 2 people? Pues ni modo. Bueno, de todas formas se la debes. El Junes, el famoso Junes. Que pues no entiendo la fascinación que tiene la gente en este juego por el Junes, pero bueno. Junes, zona de restaurantes. This is the cheap place you were talking about? Ugh, they don't have grilled steak here. O sea, le van a invitar y todavía se queja. Once you hopped on the Mujeres. freeloader train, I had to change my plans. Still, that's no reason to take us to your place. Okay. Dude, this isn't my place or anything. Oh, right. I haven't told you yet, huh? ¿Qué cosa? I moved here from another city about 6 months back. Pero y eso ya sabíamos. Lo mencionaron al principio. This location just opened up and my dad was assigned to manage it. ¿Era qué? Este local acaba de abrir y le encargaron a mi padre que lo dirigiera. Oh, ok. So our entire family came out here. O sea, que la familia de los protagonistas sí lo abandonan, pero a él no lo abandonaron. Here, this is to welcome you to town. O sea, mi familia sí me abandona, pero a él no lo abandonan. Por eso está todo tontito. Dice, toma, esto es para darte la bienvenida al pueblo. ¿Qué cosa? Ah, ya. Satonaka, yours is on me too. Yeah, I know. Dice, ya jamás terminé de entender en persona por qué los dramas neta enlatan. ¿Enlatan? Vamos a las comidas rápidas del barrio porque da hueva ir al centro. Es que más que todo porque son estudiantes, pues. Entonces no se podrían permitir. Bueno, yo creo que está bajo esa lógica, ¿no? No se podrían permitir gastar en un restaurante, por así decirlo, de un poquito más de categoría en general, ¿no? Se imagina el prota comiendo salchipapa y una gaseosa litro para los 3. No, de hecho sí es común. De hecho, bueno, no quiero decir spoilers, ¿no? No sé si habrás jugado Persona 5, pues. Casi se me escapa algo de Persona 5. La conversación se ha animado hablando de cosas triviales. It's only been half a year since this place opened up, but I haven't been to the local shopping district much since. Ah, ok, quiere ir al mall there started nuevo. closing and Han empezado a cerrar, está quebrando el mall entonces. You can't blame it all on Junes, can you? Junes. Yo estoy igual que el prota, no sé de qué carajos están hablando, necesito contexto. Hey, it's Saki-senpai. Saki. Sorry, be right back. Este bro ya va a andar de simpático de nuevo. ¿Quién es esa? ¿Es la novia de Yosuke? A ver, vamos a hacer que se avergüence. He wishes. Ok. That's Saki Kanishi. Her family runs a liquor store in the shopping district. Ah, ok, tiene negocio su familia. I think she's working here part-time though. Ah, ok, está trabajando aquí también. Ah, Hey, supongo que, how's it going? bueno, como la You look chía estaba beat. diciendo que el Yosuke paraba por aquí, se la pasaba acá. De repente por eso es. Porque la otra anda trabajando aquí.
Hola, ¿cómo estás? Pareces hecha polvo. Hey, I'm finally on break. Oh, su diseño me hace recordar a alguien. ¿No se parece un poco al diseño de Zelda, de Breath of the Wild? ¿Verdad que sí? Nada más que obviamente tiene el cabello largo, ¿no? Se parece mucho, de hecho. Sí, Rela, los únicos perjudicados son los demás. Jajaja, sí. Sí se parece mucho. What's up, Hana-chan? Boosting the family business by bringing your friends here? De hecho, si les haces las orejas más puntiagudas, ahí se parecería muchísimo más incluso. ¿Qué dice? ¿Qué te cuentas? ¿Traes a tus amigos para apoyar el negocio familiar? Madam, you wound me. Ah, no, pero este bro también tenía un negocio, su familia aquí, ¿no? Entonces, ya no Kidding cuenta. aside, you look down. Did something happen? Oh, it's nothing. I'm just a little tired. Anda deprimida, dice este. Hey, if you need to talk, I'm always willing to listen. I'm okay. Re simple, bro, el Yosuke. Why'd I leave school early yesterday? Porque hubo el incidente, pues. ¿No? ¿Qué onda? ¿Ahora los personajes también ya se olvidan de su propio universo, de lo que pasa dentro? Hey, is he the kid who transferred here? Oh, mira, está hablando de nosotros. A la verga, ¿y por qué se paró? Are you the transfer student? Oh, did you hear about me already? Solita, y se paró de una a venir a hablarnos. ¿Qué dice? ¿Eres el alumno nuevo? ¿Ya has oído hablar de mí? ¿Cómo carajos voy a hablar de ti si apenas llegué? It must be nice to have someone else from the big city to talk to, huh? ¿Qué? ¿Ella también es de la ciudad? ¿Está queriendo decir? I don't see Hana-chan hanging out with the other guys much. Ah, ok, se refiere a él. Not necessarily. No, porque a nadie le caes bien, bro. He doesn't have too many friends, so I hope you two get along good. Sí me di cuenta de eso el primer día, justamente. Hana-chan's a good guy, but he can get nosy sometimes. You gotta tell him right to his face when he starts to annoy you. Sí, ya me di cuenta de hace rato. A ver, dice... Ah, qué rico Zelda, Breath of the Wild. Best character. Ah, perdona, pregunta... Hueva, ¿sos de Perú, jugás Dota? Ok, eso me ofende mucho, pero mucho. Pero no juego Dota. Ni tampoco juego Left 4 Dead. No, en general, por ejemplo, juegos en PC. Bueno, en realidad no juego nada en PC. Es que también mi PC no es una PC para jugar. Más que todo juego en consola. Hace tiempo que de hecho dejé de jugar en PC. Entonces, básicamente todo lo que juego está en ¿cómo se llama? En consola. A ver, dice... sí, es muy pesado. No, para nada. Hay que mantenernos un poco neutral. I am just kidding. Ok, vale. You had me going there, senpai. Me lo había tragado. Well, my break's just about over. Back to work I go. Oye, sí se parece mucho a Zelda. Pero que mucho. Sospechosamente mucho. Laters. O bueno, o Zelda se parece a ella. Porque este juego salió hace mucho también. Mucho antes de Breath of the Wild. Senpai? Este bro es súper simpático. No solamente es tontito, sino que también es simp. But she's even nosier than me. Ajá, sí, lo que digas. She has a younger brother, and she treats me pretty much the same way. Ah, si te ve como hermanito, no, hermano. Ya para qué. Oh, you don't want her
daughter treating you like a brother, huh? I get it. So that's how it is. The daughter of a local family-run liquor store, and the scion of the invading chain. Oh, the flame of forbidden love. Ok, eso estuvo chistoso. Dude, it's not like that. Oh, really? Well, I know just the thing to cheer up that lovesick heart. You ever hear of the Midnight Channel? Midnight Channel. Oh, sí es cierto, había una de estas cosas que vi en el... ¿Cómo se llama? Que vi al principio del juego que se refería a canales, pero no sé realmente a qué se refiere. Oh, ¿serán los canales los dungeons? Creo que sí, ¿no? Había como que una referencia en el intro del juego. Me imagino que va a ser eso. Dice, ajá. You're supposed to look into a TV that's switched off, alone, exactly at midnight on a rainy night. Ah, es como decir, Llorona, estás aquí a las 12 de la noche en un espejo en el baño. Decir, Llorona, estás aquí 3 veces. Es básicamente como eso. While you're staring at your own image, another person will appear on the screen. Ajá, exactamente. And they say that person's your soulmate. Your soulmate. What? For a second, I thought you were actually going to say something useful. Okay. How can you get all excited over such a childish urban legend like that? Oh, ok, no está confirmado. Lo están tratando como una leyenda urbana, ok. Childish, huh? You don't believe it, do you? Ah, entonces así me imagino que funcionan los dungeons, entonces, como canales. Ok. Well, it's raining tonight. Let's all try it out. Then you'll see. ¿No se supone que solo iba a llover durante la mañana? Try it out. Wait, you haven't even tried it yourself? ¿Probar? ¿Probar qué cosa? Wow. I'm trying to remember the last time I heard something this stupid. Ah, probar ¿cómo se llama? El decir la Llorona 3 veces frente al espejo. All that aside, you know that incident yesterday? You guys think it was murder? Pero la puta madre, pero sí pasó. Pero, ¿no hablamos de esto más temprano también? Ooh, what if the culprit behind it is still lurking around? Ah, sí es cierto, de que puede estar acechando. Eso es cierto. Sheesh. You shouldn't joke about stuff like that. Now who's the childish one? All I'm saying is, you guys better try it out tonight. Ah, lo de la Llorona. Sí, estaría cool. ¿Has oído el rumor sobre el canal de medianoche? Dicen que puedes ver a tu alma gemela en una noche de lluvia. Ajá, hay que probarlo. Tal vez deberías probarlo esta noche. Sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué dice? ¿Han estado hablando de algo? A ver, déjame checar los comentarios que estuve prestando atención a la trama, entonces no estuve checando por eso. Dice, jaja, sí, te lo mando. Ah, ¿están hablando entre ustedes? O me hablas a mí, Luz. Déjame, Esga, pero le gusta Faraón Love Shady. ¿A quién le gusta Faraón? Ay, no, eso no. Ya vi la entrevista. Te lo juro que pensé que era una propaganda. Y era un personaje parodia. Pues en realidad sí, es música parodia. Como Tongo. Ajá, exacto, como Tongo. Bueno, no tal vez al nivel de Tongo, porque... pero, o sea, más... Sí, es como tipo parodia, pero más al tema explícito, pues, ¿no? Tongo nada más se hace el que habla inglés, pues, ¿no? ¿Cuál? Oni. Claro, luego de eso vemos el aro. A ver. Bueno, de todas formas, creo que aquí ya me van a permitir guardar la partida. Entonces, con eso vendría ya terminando el stream, ¿no? A ver, vamos a checar lo último nada más que queda aquí de la historia. Otra cena a solas con Nanako. Ok.
¿Tu padre ha llamado? No. He always says he will. Segundo, ahora anda muy ocupado. Y mucho más ahora con el caso este del asesinato, pues. Oh, he's home. Oh, ¿será? What a day. Ok. I'm back. Did anything happen while I was out? No tanto, la verdad. No. You're late again. Ajá. I'm sorry. Been busy at work. Lo usual, supongo. Can you put the news on for me? The news. Next. Oye, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo que las noticias? Si se supone que él es policía, debería saber incluso detalles que las noticias no saben. What the fuck? Ahí está otro what the fuck de este juego. ¿Qué onda con los diálogos, man? A continuación, más detalles sobre el incidente en el brumoso pueblo de Inaba. Announcer Mayumi Yamano's dead body was found hanging above a house in this isolated rural town. Sí. It is confirmed that Miss Yamano had been involved in an affair with Taro Namatame, husband of enka singer Misuzu Hiragi. Ya lo confirmaron, pero ¿cómo carajos confirmaron eso si la mujer esta ya se murió? A menos que haya confesado el otro este. Porque ¿cómo carajos van a confirmar con una persona que está muerta, ha fallecido? Hay otra cosa más del guión. Está chistoso encontrarle cosas al guión. A ver, dice... muy normal el trastorno de los personajes de Persona. No, fíjate que algo que he notado... bueno, al menos yo que he jugado Persona 5 pasa muchísimo... Bueno, está pasando muy seguido en este juego. Que en Persona 5 pasa de vez en cuando, sí. Pero no es algo recurrente, como ahora lo estoy notando en este, por ejemplo. Porque, más que todo no estoy prestando atención a lo que son los subtítulos. Los subtítulos nada más los estoy leyendo cuando se me pasa algo, cuando algo no entendí. Porque más que todo estoy escuchando el doblaje. Dice... a las 3 horas de stream y llegó al final. Yo creo que sí. Por ejemplo, streams de personas sí van a ser un poquito más largos. Porque estos como tienen un montón de lore, entonces quiero prestar atención, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Estaba pensando en subir estos, ¿cómo se llama? Este stream de jugando Persona a YouTube. Creo que estaría bueno subirlo. El stream resubido en YouTube. Y si lo resubo más tarde, oye, hola YouTube, por si alguien se acerca en YouTube y checa el resubido del stream. Y para que se vengan también a Twitch. A ver, dice... oye, ¿te parece un ASMR de viernes 13 total? Duermes de la burger. Fíjate que no soy muy fan del ASMR porque me hace sentir incómodo, de hecho. Entonces no soy muy fan, pero... pero dices que me parezco. Ok, vale. No, entonces, de todas formas, igual creo que me incomodaría hacer ASMR. La verdad es que me hace sentir incómodo los susurros y los sonidos estos. Dice... esto no es Death Note. En el 3 es así también. ¿También es en el 3 así? Pero de repente con el remake del 3 ya arreglaron un poquito tal vez el guión. Viernes 13, ese es en junio. Todos son bien depre. Eso sí es cierto. Me da mucha curiosidad el tema del 3. Porque dicen que es como que muy depre la trama. Entonces, me interesa averiguar qué tan depre es. Estaría cool jugarlo también. Probablemente lo vaya a jugar también en stream. Estaría cool, de hecho. Sí, estaría bueno. Es un informe actual sobre el incidente de ayer. La señorita Yamano, la presentadora fallecida, mantuvo una aventura con el secretario de un concejal. Parece que su esposa es Misuzu Hiragi, una cantante tradicional. Sí, eso ya sabemos.
¿El incidente podría estar relacionado con una pelea de la pareja? Pues no tiene nada que ver. No tendría por qué tener algo que ver con una pelea. La policía pretende investigar su relación e interrogar a cualquier empleado relacionado con ellos. Ok. In addition, we now bring you an exclusive interview with the local student who found Miss Yamano's body. Ah, la verga, con el estudiante que la encontró. An interview with a kid? Where the hell did they find her? No, pero a ver, ¿cómo carajos van a colgar un cuerpo en una antena enorme de TV sin que nadie se dé cuenta? A ver, explíquenme eso. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Eso está chistoso. Pero bueno, a ver qué sigue. What went through your mind when you saw it? Could you tell she was dead? Did you see her face? Oh, esta no es la flaca esta que se parece a la Zelda. ¿Sí, no? Sí, mira, tiene el mismo cabello todo, el mismo peinado. Sí es ella. Con la voz modificada. La cara y la voz de la estudiante no se distinguen bien. Sí es ella, sí es ella. Pero tienes la impresión de que la has visto. Ajá, exacto. Don't you think it's scary that someone was killed on a foggy day? On a foggy. Huh? She was killed? ¿Qué? Pero bueno, ok, ella nada más la encontró, no no vio cómo la colgaron, nada más la encontró, ok. Oh, so did you see anyone suspicious around here? No, not really. Okay. We heard that you found it when you left school early. Did you have some personal business to take care of? Okay. Huh? That's... Pero solo habla. Parece que el entusiasmo del periodista está dejando perpleja a la chica. Fijándote bien, te recuerda a Saki. Ajá. Sí, pues es ella tal cual, de hecho. A tragedy that occurred near the local shopping district. Many store owners are raising concerns about losing customers as a result. Ok, sí, suele pasar eso. If they lose more customers, it'll be because you're making such a stink about it. No necesariamente, de hecho. It really is a bizarre case, isn't it? I mean, hanging someone upside down from an antenna. ¿Cómo se te ocurre hacer un chiste de eso? What the fuck? ¿Y en televisión? ¿Y eres un presentador de televisión de noticias? What the fuck? What? ¿Qué? I'd have to say it's a warning or a sign from the culprit. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? What the fuck? No one has come forward to take credit for the crime. Loads of prank calls, though. Ok, el guión está medio chistoso, la verdad. Me gustaría que sea un poquito más serio, tal vez. Mi única queja hasta ahora, tal vez. Ajá. So the cause of death is still unknown, and they don't have a single suspect yet? Unknown? ¿Cómo que desconocida? What the fuck? Pero, ¿cuánto ha pasado? ¿Ha pasado un día? Sí, ha pasado un día. Bueno, supongo que todavía la policía no ha informado, pues, ¿no? Taxpayers' funds are going to a police force who ¿De qué le can't even pasó? figure out if this is an accident or a homicide. Creo que no hay pregunta y es obviamente, pues, ¿cómo se llama? Un homicidio, ¿no? We'll be right back after these messages. Y bro reaccionando como si no supiera toda la información que está en la tele. A ver, dice. Oh. Jaja, no lo decía de hacerlo, sino el tipo de conversación más normal de persona. Es decir, te invitan a hacer cosas bien sacadas de onda. Ok, vale. Pero, o sea, yo no sé tampoco mucho de Persona, pues no digo que nada más jugué el 5. Pero, por ejemplo, del 5 podría hablar, porque lo he jugado varias veces. Y el 4, pues apenas lo estoy
lo estoy jugando. Pero estaría cool, de hecho. De hecho, también estaría chévere. Pero como lo digo, pues, ¿no? No he jugado a los otros todavía como para tener mucha confianza en cuanto a dar mi opinión de los juegos. Dice, no sé, algo como porque no vamos con sogas a pasear por el puente a las 8 de la noche, que es persona. Ese cuervo se colgó solo. Ajá, exactamente, no tiene sentido. At Junes, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Oh, y ahorita va a cantar la nena de nuevo. Every day's great at your Junes. Every day Ajá. at your Junes. Nada predecible. Hey, Dad, can we go to Junes together sometime? Sí, vayan, por favor. Sí, bro, ya se quedó dormida. No? Ah, la verdad, no digo que está bien chistoso el guión, what the fuck. Y está chistoso sin quererlo. Y eso no está bien para el guión porque lo transforma en una parodia. Jeez. Pero bueno. Entonces, básicamente con esto, con esa última ya cutscene, terminamos el stream por hoy. La verdad que estuvo súper cool el juego. Y tal cual como lo mencioné, creo que mi única queja hasta ahorita, que obviamente para mí es primera vez que estoy jugando Persona 4 Golden, mi única queja sería el guión. Está un poquito chistoso de más sin quererlo. Y como también lo mencioné, esto lo transforma en una parodia. Y eso no está bien porque la trama no te la puedes tomar ni siquiera un poquito serio. Entonces, sí, creo que sería lo único. Porque, bueno, por ejemplo, como también son las primeras horas, todavía no he jugado demasiado gameplay. Entonces, sería mentira opinar ahorita mismo del gameplay. Pero, por ejemplo, si nos ponemos un poquito a observar, al menos todo lo que tenemos a la mano ahorita, que serían las interacciones con los personajes, realmente me ha gustado, se sienten un poco naturales. El único problema, sí, otra vez, es que los diálogos pueden ser chistosos sin querer serlos, lo cual le quita un poquito, incluso te saca un poquito de la experiencia también. Pero creo que es algo bastante menor. De todas formas, ha estado bastante disfrutable. Ajá, disfrutable es la palabra. Entonces, creo que sería algo chiquitito nada más. Y obviamente las gráficas, para hacer un juego que de 2010, 2012, 13, pues están bonitas. Y aparte, como el juego está remasterizado para consolas, porque obviamente esto es originalmente un juego de la PlayStation 2 y también de la PlayStation Vita, entonces no podría haber esperado yo gráficas así como que a nivel, por ejemplo, de la PlayStation 3, ¿no? Entonces está bastante bien. De hecho, he disfrutado bastante este stream. Está muy bueno el juego, la verdad. Nada más el temita de los diálogos, pero fuera de eso está muy bien, sinceramente. Obviamente quisiera seguir jugándolo. Quiero enterarme más de la trama, todo esto del asesinato, porque está bastante interesante. Y algo que ya es más personal, siempre me han gustado el tema de los casos así tipo a resolver, de los asesinatos, etcétera. Siempre me ha gustado muchísimo esa temática. Entonces, como este juego lo tiene, pues con mucha más razón voy a querer seguir jugándolo, ¿no? A ver, dice... pero es que el Golden fue el menos gustado de los Persona, por el prota. El que más gustó es el 5. Sí, claro, Persona 5 básicamente es mainstream. Ajá, tal cual es mainstream. Entonces, Persona 5 no solamente es el más popular, sino que también es el más popular
con muchas razones, pues, ¿no? El gameplay es buenísimo, el estilo de arte es buenísimo, las gráficas están bonitas, los diálogos también están muy bien hechos, la trama también está muy interesante. Pues no es una trama de un 10 de 10. Yo personalmente le pondría un 8.85 a la trama. Pudo haber estado muchísimo mejor, de hecho. Pero yo creo que sí, merecidamente un 8.85. 9 estirándole ya, ¿no? Pero la verdad es que Persona 5 tiene la popularidad que tiene merecidamente, ¿no? Entonces, y bueno, con eso creo que ya sí, absolutamente sí. Vamos terminando el stream. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por acá. Estuvo muy bueno tener su compañía mientras juego algo nuevo también, incluso para mí. Entonces, observador que estás aquí, tú eres el último sobreviviente del stream. Más al principio estuvo Sama, que también es un recurrente del stream. También vino una persona nueva también al principio del stream. Entonces, poco a poco vamos a ir creciendo también la comunidad, ¿no? Y Luz también, que es una amiga mía. Gracias también por estar por acá. Por el poco tiempo que estuvo. Pero de todas formas, siempre, y lo voy a repetir siempre, se aprecia muchísimo el apoyo, la verdad. Dice, buenas noches, saludos a toditos y los que ven el recap. Sí, es muy posible de que vaya a subir todo el gameplay, el playthrough de Persona 4 Golden a YouTube. Entonces, sí, creo que sí lo voy a hacer. Creo que sería una muy buena idea, entonces. Y bueno, una vez más, yo me voy despidiendo y adiós. Hasta la próxima. Chao, chao. Tell me why you did it. Ok, ahora sí me voy. Chao.